Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Rechazar a mi amigo de la infancia me consiguió un simulador tras rechazar inesperadamente la confesión de su amiga de la infancia, Yukino. Ryuya obtuvo un simulador de vida. Te convertiste en el rey de Gran Bretaña, te casaste con la bruja y el dragón rojo, y extendiste la era de los dioses. Eres el espadachín más fuerte del mundo, sellaste a Rasomon. Te casaste con la diosa de la creación Tiamat y destruiste a Uruk. Dentro del templo del tiempo de la singularidad, mirando al grupo demasiado familiar de sirvientes, Ryuya le dio una palmadita en el hombro a Tiamat, que estaba a su lado. Oye, esposa, adivina, ¿cuáles de ellas no son mis esposas? Tiamat. Ryuya. Respuesta incorrecta, todas lo son. Mundo conocido. Oregairu, Saekano, Kaguya-sama, Fate. Autor. Nyampo Orgui. Capítulo 21. Eririr Ryuya. Ryuya. Ryu. ¿Sí? Originalmente suave y gentil, una voz puede volverse violenta y tonta al enfrentarse a un hombre poco romántico. Lanzando a su hermano una mirada asesina, Yukino, de intuición aguda, sintió que el hombre había cambiado mucho. Al ver que finalmente había despertado por completo de su llamado, miró alrededor del lugar que Ryuya había encontrado y continuó. El ambiente aquí es agradable. ¿Cómo encontraste este lugar, Ryuya? Sintiendo que Yukino era un poco molesta, esa frustración que se siente cuando quieres dormir bien pero te molesta tu propia mascota, Ryuya la miró con disgusto. De repente, sintió ganas de darle una buena nalgada a esta exasperante hermana menor. Lo encontré por casualidad. Es mi primera vez aquí también. Aunque quería dormir un poco más, dándose cuenta de que era imposible, Ryuya aún le respondió a Yukino. ¿Encontrado por casualidad? Entonces, ¿alguien más podría haber reclamado este lugar? Aunque no haya nadie más aquí ahora, un baño como este se notará tarde o temprano. Claramente muy satisfecha con este salón de clases para tomar la siesta, Yukino murmuró para sí misma. Recuerdo que el manual del Consejo Estudiantil de la Academia Shuchiin establece claramente que ningún salón de clases puede usarse como espacio de actividad autónoma de un estudiante a menos que se informe al Consejo Estudiantil con anticipación o notifique a un maestro. Y para utilizar libremente un aula específica, se necesita una razón legítima, como un club, un círculo o algo similar. Frunciendo ligeramente sus lindas cejas, la expresión de Yukino mostró cierta sorpresa. Nunca pensé que el consejo estudiantil tuviera tanto poder en la Academia Shuchiin. El simple hecho de usar el aula era una cosa. Al recordar más indicios de las reglas del consejo estudiantil, Yukino se dio cuenta de que, dentro de la Academia Shuchiin, el poder del consejo estudiantil probablemente superaba incluso al de los profesores. Después de todo, la Academia Shuchiin es la mejor institución de Japón. El alumnado total, en todos los grados, supera los 100.000. ¿Cómo podrían los poco más de 1.000 profesores lograrlo solos? Disfrutando de la brisa vespertina, Ryuya continuó. Además, ¿cuál es el problema con el poder del consejo estudiantil? ¿No podrías simplemente mencionarle esto a Haruno? Haruno, la hermana mayor de Yukino, es una belleza madura e intelectual 3 años mayor que Ryuya. Tras más de 3 años en la Academia Shuchiin con habilidades excepcionales, ahora era la vicepresidenta del consejo estudiantil. ¿Solo los derechos de uso de un aula? Si Ryuya hablaba, Haruno sin duda ayudaría a su hermano menor. No podemos confiar en Ege-san. Pensando en su hermana, que era mejor que ella en todo desde la infancia, incluso peleando para ser la novia de Ryuya en un juego de simulación, Yukino tuvo que admitir que se sintió un poco en pánico. Habiendo finalmente escapado de las restricciones del hogar, antes de convertirme oficialmente en el amante de Ryuya, tuve que minimizar absolutamente el contacto entre Nee-san y Ryuya. Aunque pensaba esto internamente, las palabras de Yukino seguían siendo justas. Ryuya, ya somos adultos.
Debemos hacer todo nosotros mismos y no depender más de la familia. Algo pequeño como un aula, no necesitamos molestar a Neesan. Ah, cierto, cierto, cierto. Mirando a la emocionada Yukino, Ryuya preguntó, ¿y qué quieres hacer? No es lo que yo quiero hacer, sino lo que queremos hacer. Durante el largo tiempo que pasaron juntos, inconscientemente había llegado a ver a Ryuya y a ella misma como una sola unidad. Aunque su relación actual era solo de hermanos, Yukino nunca había considerado casarse con nadie más que Ryuya. Lanzándole una mirada insatisfecha, continuó. Vamos a formar un club. ¿En qué eres bueno, Ryuya? Soy bueno holgazaneando o siendo un rey pensándolo en ello, pero sin decirlo en voz alta, su indulgencia hacia Yukino era como la que sentía hacia el joven Artoria. Ryuya negó con la cabeza. Yukino, dejando de lado el tipo de club que crearíamos, un club necesita al menos 3 personas, ¿lo entiendes, verdad? ¿3 personas? Como si hubiera escuchado la noticia de que su mundo secreto para 2 se rompería, Yukino miró a Ryuya, luego a sí misma, luego a Ryuya nuevamente, por mucho que contara, solo había 2. Les faltaba una persona. Eriri Spencer, una mezcla de herencia británica y japonesa. Como estudiante nueva en la Universidad Shuchiin, es una hermosa y genial pintora que atrajo mucha atención al inscribirse. Pequeña, con la tradicional delicadeza femenina japonesa, su cabello es de un dorado deslumbrante. Sus ojos cerúleos y su piel de porcelana conquistan a la mayoría de las mujeres desde el primer encuentro. Como la estrella del club de arte de la escuela, Eriri no disfruta de la pintura tradicional. Lo que realmente ama es el arte doujinshi, que la relaja y contagia amor por todo el mundo. En otras palabras, el legendario artista de doujinshi conocido por el seudónimo Kashiwagi. Kashiwagi, ¿por qué miras estas cosas, Ryuya? Ante la respuesta proporcionada por Google, Yukino cerró la pantalla de su portátil. Se acercó a Ryuya con entusiasmo. A medida que la chica se inclinaba, intentando ejercer presión, la distancia entre ellos disminuyó hasta que casi pudo oler su aroma. En lugar de ¿por qué estoy mirando doujinshi?, ¿no deberías estar más sorprendido de que Eriri sea un artista de doujinshi? Después de enterarse de que Yukino quería iniciar un nuevo club, aunque dijo que no se involucraría, Ryuya, quien no podía estar tranquilo por su preciosa hermana menor, por supuesto la ayudaría. Él piensa a través de sus recuerdos sobre quién en la vasta academia Shuchiin podría cumplir con los criterios de Yukino, ya que sabía que su hermana siempre había tenido altos estándares y la gente común no llamaría su atención. Primero, el género debía ser femenino. Yukino sentía cierta aversión por los hombres. Aparte de él, no se acercaba a ningún chico, manteniendo cierta distancia incluso con su padre. Luego, la personalidad. No podían tener mal carácter, porque Yukino podía ser mordaz. La mayoría de la gente no soportaba su distanciamiento. Esta chica necesitaba una personalidad abierta, o quizás masoquista. Finalmente, necesitaba información detallada sobre la persona. Después de todo, la Academia Shuchiin albergaba a muchos personajes de anime. Ryuya pensó que no sería difícil encontrar a alguien familiar en este mundo tan complejo. Después de reflexionar un momento, se decidió por el candidato. Eriri Spencer. Por lo general, actúa como una joven refinada, con palabras y acciones delicadas, y parece amable y afable con los demás. Al igual que Yukino, ella es una estudiante de primer año este año y una de las principales candidatas para el título de belleza del campus entre los estudiantes de primer año. Aunque parecía como si la estuviera usando como herramienta, Ryuya, consciente de la verdadera naturaleza de Eriri, sabía que su habitual comportamiento elegante era solo una fachada. Bajo ese disfraz se escondía una auténtica personalidad feroz, apasionada, obsesiva y desquiciada. Siempre había estado pintando cuadros que no le gustaban en el club de arte. Si pudieran reclutarla, ¿no sería una forma de liberación para ella? Capítulo 22. El club de ayuda mutua, Sawamura-san, gracias. Sin ti, habríamos tardado mucho más en terminar este trabajo. Dentro del club de arte de la Academia Shuchiin, los compañeros de primer año estaban agradeciendo a una chica de cabello dorado. No es nada, en realidad. Es solo un pequeño detalle. No hay problema, no hay problema. Su exquisito rostro irradiaba la calidez de una Yamato Nadeshiko, casi como un ángel sanador. Sonriendo y diciéndoles a los demás miembros del club que estaba bien, Eriri disfrutaba mucho ayudando a los demás. Después de todo, estos miembros no tenían intención de acosarla y simplemente estaban agradecidos. Sentirse agradecido así fue muy agradable, ¿verdad?
Pero, en cuanto a mí, realmente no soy apartamento para la pintura tradicional, ¿verdad? Con un talento innato para la pintura, Eriri fue aclamada como una artista prodigio desde pequeña. Al ingresar a la universidad, pensó que el club de arte le traería sorpresas, pero claramente, su genio había superado el nivel universitario. Ni siquiera una institución prestigiosa como la Universidad Shuchiin pudo satisfacer plenamente sus demandas. Siempre quiso tener su propio estilo de pintura. Lo que ansiaba no era tanto arte doujinshi, sino un estilo libre donde pudiera expresar libremente sus preferencias sin restricciones. Una vez más, mientras almorzaba sola en la cafetería, Eriri jugaba distraídamente con sus palillos, como si manipulara su pincel y su lienzo. Realmente quiero pintar un cuadro verdadero, uno que me pertenezca solo a mí, a mi propio mundo. El corazón de una joven doncella siempre está inquieto a los 18 años. Al ver su almuerzo a medio comer, Eriri perdió el apetito. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos enredados, mientras se preparaba para salir de la cafetería, vio una figura que se acercaba. ¿Tú eres, Yukinosita Yukino-san? Habiendo oído hablar de la famosa escuela Yukino, aunque no estaba en la misma facultad, Eriri pudo reconocerla. Sawamura-san, ¿podrías venir conmigo un momento? Confiando plenamente en el juicio de Ryuya, aunque tenía algunas dudas sobre si Eriri, famosa de la escuela, se uniría a su club, Yukino aún así la buscó. Acompañando a Yukino de regreso al pequeño salón de clases que Ryuya había encontrado antes, los dos vieron a un hombre apoyado contra la ventana tan pronto como entraron. En el aula vacía, la luz del sol se filtraba por la ventana. Sentado en el alféizar como una figura de un cuadro, el chico de cabello negro no desprendía una vibra pretenciosa. En cambio, Eriri sintió que brillaba como alguien fuera de este mundo mortal. No era una persona que por lo general se desmaya, y había conocido a muchos nobles y personas de la élite debido al trabajo de su padre. En comparación con el joven que tenía delante, esas personas parecían tan comunes como las bicicletas en la calle. Mirando atónita al escultural Ryuya, casi divino, Eriri tuvo que admitir que era prácticamente el protagonista masculino perfecto. Ya se sentía algo deslumbrada. Momentáneamente distraída, Eriri vio a Yukino acercándose al joven en unos pocos pasos y agarrándolo del brazo. Ryuya, este es el cuarto piso. ¿Qué pasa si te caes accidentalmente? Su primera reacción al ver a Ryuya en el alféizar fue de preocupación. Yukino rápidamente apartó a su querido hermano mayor. En realidad, estaría bien si me cayera. Antes de que pudiera terminar, al ver la expresión preocupada de Yukino, Ryuya no continuó. Simplemente desvió la mirada hacia Eriri, que estaba en la puerta, sintiéndose a la vez impotente y ligeramente sorprendido. Yukino, ¿de verdad lograste traerla aquí? Entonces, Yukinosita-san, ¿quieres que me una a tu club actualmente sin nombre? Sentada cortésmente en una silla, con una postura y un discurso impecables, Eriri miró a Yukino, que estaba igualmente tranquila, y luego desvió su mirada hacia el hombre cercano. No me mires. No estoy participando. Solo estoy aquí para completar el número. Ryuya dijo agitando la mano. Sawamura-san, como puede ver, Ryuya encontró esta pequeña aula. Actualmente, no está ocupada por ningún otro club. Pero con el tiempo, un lugar como este para actividades gratuitas cobra una importancia innegable. Quiero reclamar este lugar, así que formar un club es inevitable. Escuché que te gusta pintar solo, así que te invité a unirte a mí. Mientras hablaba, Yukino recordó de repente que aún no había decidido el nombre del club. Pensando en esto, miró a Ryuya a su lado, claramente creyendo inconscientemente que su hermano era una máquina de deseos para todo uso. Oh, el club que Yukino está formando tiene como objetivo que cada miembro haga libremente lo que quiera, ayudándose mutuamente en la medida de sus posibilidades. Es el club de ayuda mutua. Sintiendo que los suspiros que había expulsado hoy rivalizaban con un año de trabajo en Camelot, Ryuya estaba constantemente manejando detalles menores para su tonta hermana menor. Sí, el club de ayuda mutua. Asintiendo, la primera impresión que Yukino tuvo de Eriri fue bastante buena, aparte de la amenaza potencial de que esta hermosa chica le robara a su hermano. ¿El club de ayuda mutua? Deseaba de verdad un lugar en la escuela donde pudiera pintar con libertad. Aunque podía lograr un efecto similar trabajando sola en casa, Eriri sufría de una grave procrastinación. Trabajando en casa, posponía sus proyectos debido a diversas tentaciones. Por eso pintaba en la escuela, ya que le daba un ambiente de trabajo. Es como si jugar videojuegos en casa careciera de la atmósfera de una fiesta LAN de 5 personas en un cibercafé.
Recordando su falta de actividad en casa y la monotonía del club de arte, pensó que unirse a un club tan gratuito podría no ser malo. Si los requisitos que mencionaste, Yukino Shita-san, son solo estos, entonces puedo unirme a este club de ayuda mutua. Contrariamente a las expectativas de Yukino, Eriri accedió a su petición de forma tan sencilla. Sin embargo, finalmente, Yukino Shita-san, tengo una pregunta más que espero puedas responder. Al mirar los ojos azul cielo de Eriri, un mal presentimiento surgió en el corazón de Yukino. Me gustaría preguntar, ¿cuál es tu relación con Ryuya-san? Por supuesto, al escuchar esas palabras que la hicieron sentir como si le estuvieran robando su hogar, la mentalidad de Yukino en ese momento, se hizo añicos. Capítulo 23 Agua de baño usada. El clima en pleno verano siempre es cambiante. Estaba soleado al mediodía, pero al anochecer, al terminar la escuela, llovía a cántaros. Yukino, es hora de ir a casa. Mirando los delgados hilos de lluvia que conectaban el cielo y la tierra, con los atributos físicos de Ryuya, naturalmente no estaba preocupado por un poco de lluvia. Como muchos estudiantes no habían traído paraguas, las tiendas que los vendían, así como los taxis y los autobuses, estaban llenos. Como no quería usar magia para intimidar a la gente común, Ryuya planeó usar su chaqueta para proteger a Yukino de la lluvia y usar un poco de maná para crear un paraguas. Ryuya, ¿realmente eres? Mirando a Ryuya con cierta preocupación, Yukino todavía estaba pensando en el incidente del mediodía. En realidad, a pesar de que él solo estaba allí para aumentar los números, ella terminó preocupándose por su hermano igual que aquellas otras mujeres antes. Aunque reticente, explicó brevemente su relación de hermanas con Ryuya. La pausa para el almuerzo no fue larga, y después, Eriri se despidió de Yukino y Ryuya, diciendo que tenía clases por la tarde y que los vería mañana o algo así. Pasó las clases de la tarde pensando en Ryuya. Con falta de confianza, Yukino estaba muy preocupada por perder a su hermano. Este estado de ánimo ansioso y vacilante la hacía indiferente a las clases de la tarde. Pero al ver a Ryuya indicarle que la protegería de la lluvia para que volviera a casa, el corazón de la joven doncella se alegró de inmediato. Fingiendo estar indefensa mientras caminaba con Ryuya, su corazón estaba secretamente encantado. Bajo la fuerte lluvia, los dos escondidos bajo la chaqueta de Ryuya parecían existir en un espacio de otro mundo, un territorio absoluto que nadie podía invadir. Como si también temieran a esta existencia, la lluvia torrencial se abrió paso a su alrededor, evitándolos como si estuvieran vivos. Ambos guardaron silencio tácitamente. Ryuya observaba el camino, mientras Yukino observaba a Ryuya. Aunque Ryuya era alto y delgado, considerablemente más alto que Yukino, sus pasos estaban notablemente sincronizados. Esta es una comprensión tácita cultivada con el tiempo y la atención proactiva de Ryuya. Su corazón anhelaba todo sobre Ryuya, pero como Artoria una vez lo hizo, Yukino también temía que confesarla llevaría al fracaso y a perder por completo a su hermano. Después de un breve trote, ya que el apartamento estaba muy cerca de la escuela, llegaron a casa. Yukino, ve a limpiarte primero, toma un baño caliente. Yo prepararé la cena. Aunque había controlado específicamente su maná durante el regreso, sin dejar que una sola gota de lluvia tocara a Yukino, Ryuya todavía sugirió responsablemente. No, Ryuya, báñate primero. Yo prepararé la cena. Sacudiendo la cabeza, en este mundo, las habilidades culinarias de Yukino eran decentes, gracias a Ryuya. ¿Pasa? Sintiendo que su hermana pequeña podría ser tonta, Ryuya inconscientemente tocó la frente de Yukino. No me mires así. Me ayudaste mucho hoy, Ryuya. Solo estoy preparando una comida. No era una villana que solo sabía tomar. Confiar completamente en Ryuya era simplemente una confianza inconsciente y absoluta. Sabiendo que su actitud hacia Ryuya ayer fue algo pobre, y hoy ocupando el pequeño salón de clases, haciendo que él encuentre a otros miembros del club, etc., también quería expresarle su buena voluntad a su hermano. Al final, Yukino simplemente no sabía cómo expresar esos sentimientos. Tirando suavemente de la manga de Ryuya, su comportamiento obstinado claramente no cedería. Entiendo. Ryuya asintió y fue a preparar el baño primero. En la mesa, quizás porque habían sucedido demasiadas cosas durante los últimos 2 días, ninguno de los dos inició una conversación. Después de la comida, Ryuya se encargó de la limpieza, mientras Yukino fue a bañarse. Dentro del baño. Ella está sumergida en la bañera llena del agua que Ryuya había usado antes, ya que la gente en Japón a menudo no cambia el agua entre los miembros de la familia. De hecho, Yukino no podía aceptar eso.
Solía limpiar meticulosamente el baño antes de cada baño. Pero tras mudarse a vivir con Ryuya, cambió esa costumbre. Uno se pregunta cómo se sentirían los padres de Yukino y Tayaruno si lo supieran. Gorgoteó, sumergiendo todo su cuerpo en el agua de la bañera, dejando solo su cabeza expuesta. Yukino sintió la temperatura del agua. Era el agua del baño usada de Ryuya. Un rubor antinatural se extendió gradualmente por su rostro. Recordando el abrazo que se dieron al regresar a casa bajo la lluvia, fue el momento más cálido que Yukino había sentido jamás. Cerrando ligeramente los ojos, se escuchó la voz murmurante de la niña. Oni-chan, en el dormitorio, había llegado un nuevo día. Ryuya se preparó para comenzar la simulación de vida de hoy. Sistema, quiero iniciar una simulación de vida confirmando la simulación de vida del anfitrión. Escenario disponible. Rasomon. Inicio de la simulación de vida. Seleccione los talentos que desea utilizar en esta simulación. Elijo al Hada de Avalon, la Nación Eterna y el Señor Delfín. Talentos confirmados. Hada de Avalon, S, la Nación Eterna, SS, Señor Delfín, SS. Comienza la simulación. Naciste. Otra frase muy familiar. Mirando la tenue luz del atardecer a su alrededor, Ryuya se preguntó por qué nunca vio a sus padres al nacer. ¿No podría nacer como una persona común y corriente? Como hada de la especie fantasmal, naciste en esta era caótica. Descubres que este mundo carece del misterio de la era de los dioses. La existencia de Maná es tan escasa que resulta indescriptible. Su crecimiento es increíblemente difícil. Gracias a la influencia de la Nación Eterna y el Señor Delfín, aunque este mundo carezca del maná de la era de los dioses, aunque este mundo esté lejos de tu Gran Bretaña, aunque solo seas un recién nacido, un rey es un rey. Incluso un rey en tierra extranjera es un rey seguido por las masas. Tengu de las montañas, Youkiona del país nevado, Kappa de los ríos, Kitsune débil, los Youkai remanentes de esta era, marginados por la humanidad, se han reunido a tu lado. Te siguen, te juran lealtad y te honran como su rey. Ryuya creció gradualmente bajo el cuidado de estos débiles Youkai y ocasionalmente bajaba de la montaña para observar y visitar aldeas humanas. Esta era está atravesando un período de transición incómodo. Con el declive total de la era de los dioses, pocos expertos humanos podían utilizar el maná. La mayoría comenzó a estudiar caminos marciales, con el objetivo de derrotar a los diversos Oni que habitaban la tierra. Sin distinguir claramente entre Oni y Youkai, desde la perspectiva humana, tanto Youkai como Oni eran monstruos que se aprovechaban de los humanos. Por lo tanto, los Youkai, también afectados por la decadencia del misterio de la era de los dioses, solo podían vivir con dificultad, existiendo como seres no aceptados por los humanos. Capítulo 24. La era Bakumatsu Oni. Sí, en esta época, Ryuya no solo vio Youkai sino también Oni. Eran formas de vida que se parecían a los humanos, pero solo en apariencia. A diferencia de los demonios de Demon Slayer, en la visión de Ryuya, estos Oni eran más como cadáveres corrompidos por emociones negativas como la malicia, el resentimiento y el odio. N/T. Demonio es Oni en japonés. Desprovistos de inteligencia y habla, estos Oni surgieron de un lugar desconocido. Eran como matones natos destinados a destruir toda forma de vida inteligente, apareciendo periódicamente para atacar tanto a humanos como a Youkai. En su lucha por resistir las invasiones Oni, los humanos no podían distinguir entre Youkai y Oni. Para ellos, ambos eran la misma clase de existencia. Naturalmente, los Youkai también eran despreciados y atacados por los humanos. Este mundo no es ninguno con el que esté familiarizado. Tampoco sé qué hacer. Habían pasado unos 14 años desde su llegada a este mundo. Con la edad, Ryuya ahora tenía todos los parámetros en el rango B. Si es necesario, activar la Nación Eterna podría impulsarlos a todos a... Pero este poder, que sobrepasaba la era de poca utilidad porque los Oni eran infinitos, su número parecía infinito. Aunque despejaba una gran área alrededor de la montaña cada año, era inútil. El Oni regresaba al año siguiente. A medida que pasaba el tiempo, creíste que seguir escondido en la montaña, evitando las búsquedas humanas y las invasiones Oni, ya no era una buena estrategia. Tomaste una decisión. Ir al mundo humano y ver si las autoridades humanas tenían alguna información detallada sobre la apariencia del Oni. Ante tu partida, los Youkai aquí reunidos expresaron su reticencia. Al principio, solo había unos pocos Youkai, atraídos por tu instinto. Pero con el tiempo, la entidad conocida como el Rey realmente atrajo la lealtad de los Youkai. Comparados con las mentes complejas de los humanos, los Youkai eran más puros y simples.
Solo sabían ser buenos con quienes los trataban bien. Muchos yokai de otras partes del país también vinieron, atraídos por tu reputación, incluyendo algunos grandes yokai de generaciones de linaje. Pero todos te honraron sinceramente como su rey. Ante la reticencia de los yokai, rechazaste cortésmente sus súplicas de quedarse. Reuniste a varios yokai importantes, les explicaste el propósito de tu partida y les pediste que estuvieran a salvo, evitando los ataques de los Oni y los ataques humanos tras tu partida. Golpeándose el pecho para demostrar comprensión, los yokai finalmente te despidieron con ojos renuentes. Ocultando tus puntiagudas orejas de hada, viajaste a través de esta tierra maldita. Tras un tiempo deambulando, descubriste que te encontrabas en la prefectura de Sakura del siglo XIX. En esa época, el shogunato libraba guerras, la gente común era desplazada, los samuráis buscaban la salvación, pero la mayoría estaban cegados por el deseo. No les importaba realmente que los Oni fueran erradicados, pues solo querían fama y sobresalir. Despreciando las acciones de estas personas, de repente pensaste en el nombre de este escenario. Rasomon. El nombre del escenario es Rasomon. Con un golpe casual, Ryuya decapitó a un Oni. Tras haber luchado durante tantos años en Camelot, su esgrima era excepcionalmente hábil, además de que la Santa de la Espada de Avalon era su esposa. Recordando el pasado de Camelot, recordó que el escenario anterior era el legendario señor de Gran Bretaña. Entonces, ¿qué insinuaba el escenario de Rasomon? Rasomon, la puerta principal de Rajo en Tokio, Japón. Era otro nombre para la frontera entre el mundo humano y el infierno, la distinción entre la verdad y la ilusión. Pareciendo comprender la conexión entre Oni y Rasomon, Ryuya decidió dirigirse a Tokio para ver qué sabían los gobernantes del shogunato sobre Rasomon. Decidido a ir a Tokio, mataste a los Oni que encontraste en el camino. Mucha gente vio tu figura, recordando al espadachín de túnica blanca, sin una sola gota de sangre. Tu fama creció. Fuiste aclamado como el samurái blanco puro. Innumerables plebeyos te veneraban, y numerosos nobles buscaban reclutarte. En tu viaje, salvaste a muchas personas. Viajeros que regresaban a casa, comerciantes ricos, samuráis con sueños y también, me duele mucho, mamá ha muerto. Papá también ha muerto, entonces ¿por qué no estoy muerto todavía? Al abrir los ojos, en medio de la falsa prosperidad, una niña con ropas andrajosas, hambrienta y con hambre, sostenía una katana rota. No sabía por qué estaba sentada allí ni a quién esperaba. Llevaba 3 días así, simplemente sentada, con la impresión de que tarde o temprano moriría de hambre. Padre, madre, mirando fijamente la espada rota en su mano, la niña pensó que tal vez debería terminar con ella misma y unirse a sus padres en el más allá. Pero, al ver a los perros callejeros hambrientos en la calle, la niña descartó el pensamiento. Ella podía elegir terminar con su propio sufrimiento, pero no podía soportar la idea de que su cuerpo se convirtiera en alimento para las bestias después de la muerte. Entonces lucharía un poco más. Pensando en esto, la niña se sentó un día más. Aunque algunos plebeyos la compadecían en aquel entonces, en aquella época turbulenta donde todos temían por su propia supervivencia, ¿quién podría acoger a otra niña? Los cadáveres cubrían los campos, y la gente intercambiaba niños por comida. Para la mayoría, esto podría ser solo unas pocas palabras en un libro de historia, pero en la actual prefectura de Sakura, esta era la cruda realidad. Ah, estoy a punto de morir. Ya no tenía fuerzas ni para mover un dedo. La voluntad que le quedaba estaba a punto de desvanecerse. Aparte de beber un poco de rocío, no había comido nada. Era demasiado para la pequeña. Justo entonces, llegó el invierno de Tokio. La habitual desolación otoñal se transformó rápidamente en una fría nieve invernal, cayendo copo a copo sobre el rostro de la chica. Entrecerrando los ojos ante la blancura nívea entre el cielo y la tierra, la niña se preguntó si morir de frío llegaría más rápido que morir de hambre. Tengo muchas ganas de comer la comida de mamá una vez más. Como si viera a los amenazantes perros callejeros que la rodeaban, la niña cerró los ojos, esperando el momento en que su carne fuera desgarrada. Pero el dolor esperado no llegó. En cambio, un cálido abrazo la levantó, la sostenían. Oye, pequeño, probablemente no quieras morir tan rápido, ¿verdad? Tras los ladridos y aullidos miserables de los perros, la niña vio una figura vestida de un blanco puro, una persona tan prístina como la nieve. Soy, su voz era suave, demasiado débil para que la exhausta chica la oyera con claridad. Pero también era fuerte, como campanas que podrían sacudir el mundo. Sumida en un sueño nebuloso, la niña sintió que tal vez, no tendría que morir después de todo.
Capítulo 25. Rasomon. Viajaste a Tokio, salvando a innumerables plebeyos en el camino, incluidos muchos huérfanos que habían perdido a sus padres. Frente a tus cuidados, algunos de estos niños decidieron seguirte, algunos decidieron ser autosuficientes y algunos decidieron jurar lealtad al shogunato, convirtiéndose en samuráis para matar a los Oni. Entre los niños que se quedaron, una niña en particular poseía un talento excepcional. Se llamaba Chiyo, la que salvaste al llegar a Tokio. Al ver el futuro del shogunato en estos niños, comprendiste profundamente que confiar en este llamado shogunato eventualmente llevaría a todo Japón a una ruina sin fin. Tú criaste a estos niños, tal como una vez criaste a Artoria. 3 años después, los niños fueron creciendo. Los mayores ya podían reemplazarte en la caza de Oni por encargos, para que pudieran ser autosuficientes. Mirando a los niños maduros, recordaste a los Youkai en las montañas y te preguntaste cómo les estaría yendo. Reuniendo a todos los niños, les anunciaste que necesitaban salir de viaje, de aproximadamente 2 meses. Todos los niños se resistían a verte partir, siendo la pequeña Chiyo la más evidente. Se aferró a tu brazo, sin querer soltarte, como si hubiera tomado una decisión importante. Ryunli, cuando regreses, te contaré un secreto muy importante. Está bien entonces, Chiyo, espera con ansias mi regreso. Palmeando cariñosamente el hombro de la niña, dejaste Tokio y regresaste a la montaña Youkai. El familiar arroyo de montaña, el agua clara que fluía y las hojas amarillentas caídas eran tan hermosos como cuando Ryuya se fue. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó exactamente? Con otro golpe de espada, Ryuya abatió a un Oni. Desde que pisó el sendero de la montaña, se había topado con innumerables Oni. Continuo, interminable, aparentemente sin fin. Continuó matándolos a lo largo del camino, hasta que finalmente llegó al pie de la montaña y vio a un antiguo perro Youkai, un gran Youkai. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todos? Mi señor, finalmente has regresado. Al ver tu figura, el perro Youkai, que había aguantado quién sabe por cuánto tiempo, finalmente se desplomó. A partir de su relato, Ryuya se enteró del motivo de los cambios aquí. Rasomon, soy Rasomon, mi señor. Ha aparecido Rasomon. Está en el centro de la montaña. Por favor, váyanse, aléjense de aquí rápidamente. Originalmente, esta tierra ideal, con sus barreras e innumerables grandes Youkai, era el último lugar de ensueño para los Youkai en Japón. Pero precisamente porque los Youkis de aquí eran demasiado potentes, Rasomon no apareció en la bulliciosa Tokio esta vez, sino que eligió este lugar. El Youkai zorro de pelaje cálido que solía aullar juguetonamente. La amigable Yukiona que estaba sentada a tu lado, irradiando frialdad. Los respetuosos hermanos Tengu que actuaron con espíritu busido. Y los Kappa, los Youkai perros, los Youkai lobos, innumerables Youkai eligieron luchar contra los Oni de Rasomon para proteger su tierra natal. Pero incluso como Youkai, la mayoría aún estaban en su etapa juvenil y no eran rivales para Rasomon. Frente al inmenso Oni, los Youkai finalmente cayeron. Apoyando al perro Youkai que había perdido todos los signos de vida, no dijiste nada, simplemente activaste la nación eterna. La carga del rey, digno del cielo y la tierra. La tierra bajo tus pies es Gran Bretaña. En este suelo, eres la leyenda. Pasando suavemente tu espada sobre el cadáver del perro Youkai, la hoja que debería haber causado daño actuó como un instrumento de salvación. Con el poder de la vida, lo reviviste. Mi señor, yo soy, sígueme. Sin más explicaciones, el rey de Britania avanzó a grandes zancadas. Todos los Oni que encontró se convirtieron en polvo. En el camino, encontraste sucesivamente a varios grandes Youkai gravemente heridos y los salvaste. Pero más Youkai se habían convertido en alimento para los Oni, sus cuerpos se habían perdido más allá incluso del alcance de la vida para salvarlos. Viste a Rasomon. Finalmente, al final del arroyo de la montaña, Ryuya lo vio, la puerta conocida como el infierno, Rasomon. Eres tú. La fuente de este mundo. La puerta llamada Rasomon no era una puerta en el sentido tradicional. Era más bien una enorme puerta de ciudad. No, incluso más grande que una puerta de ciudad. La colosal estructura, digna de ser considerada un coloso, estaba grabada con diversos demonios, onis y marcas feroces. Un aura oscura parecía emanar constantemente desesperación y masacre. La puerta estaba abierta. Al otro lado había un pasaje que conectaba con el infierno. Ryuya podía ver a innumerables Oni dentro, atravesando la puerta para atacar el mundo humano.
Entre esos Oni había algunos poderosos, incluso algunos no inferiores en fuerza a Ryuya. Pero una barrera se alzaba sobre Rasomon, impidiendo que los poderosos Oni pasaran, permitiendo que solo los Oni más débiles, pero infinitos, pudieran atravesarla. Así que tú también eres una puerta corrupta. Al parecer, percibiendo el lamento de la puerta, el talento de hada de Avalon de Ryuya le permitió usar todos los artefactos sagrados. Al percibir la consciencia de la puerta en Rasomon, Ryuya la oyó. Su anhelado deseo de ayuda. No quería liberar a Oni, pero estaba demasiado cansado, demasiado exhausto para mantener el sello por más tiempo. Así que también quería encontrar a alguien que pudiera cerrar la puerta. Tengu. Sin estar seguro de lo que estaba pensando, Ryuya de repente le habló al Youkai detrás de él. Mi señor, tú mandas. Los Youkai revividos por Ryuya eran pocos, pero cada uno era de élite, de lo contrario, no podrían haber sobrevivido al ataque de los Oni. Incluso después de experimentar la muerte una vez, no se rendirían. Estaban decididos a luchar por Ryuya de nuevo, incluso si eso significaba morir una vez más. Todos, váyanse. Su fuerza, es insuficiente para la batalla aquí. Cerrar la puerta requería poder. Entrar en Rasomon y llegar al otro lado era esencial. Como no quería que estos Youkai murieran por él de nuevo, Ryuya los dispersó por la fuerza. Hiciste que los siguientes Youkai se fueran, contándoles sobre los niños que protegiste en Tokio, con la esperanza de que pudieran vivir juntos. Entraste en Rasomon. Abriendo camino a través del Oni, en el momento en que Ryuya cruzó la puerta, Rasomon la cerró. Porque Ryuya lo había cerrado desde el otro lado. Muy bien, ahora, es hora de resolver nuestros problemas. Mirando la desesperación que impregnaba el cielo y la tierra, y el mundo sellando a innumerables Oni, Ryuya se rió. Se rió tan felizmente, tan puramente, tan, sin remordimientos. Capítulo 26 Purga toda la inmundicia. Los años pasaron volando. Tras la noticia del cierre de Rasomon, que se extendió por todo Japón, algunos al principio no lo creyeron. Después de todo, esa información vino de Youkai, pero, a medida que los Oni disminuían, la gente se sorprendió gratamente al descubrir que cada Oni asesinado era uno menos. Su fuente parecía cortada. Finalmente, al darse cuenta de que los Youkai decían la verdad, el shogunato rara vez tomaba una decisión correcta. Armonía entre humanos y Youkai. Otro día, en el arroyo de montaña donde se encontraba Rasomon, llegó la muchacha llamada Chiyo. Con ella vinieron Hijikata Toshizo, Sanosuke Arada, Nagakura Shinpachi, Saito Hajime y otros, todos miembros del Shinsengumi. La mayoría también eran niños que Ryuya había acogido. Ryuni. Para entonces, los niños de aquel entonces ya habían crecido. Fundaron el Shinsengumi, cooperando tanto con los Youkai como con el shogunato para salvar la tierra, antaño asolada por el sufrimiento. Un día específico cada año, venían aquí para revisar la puerta. ¿Abriría Rasomon de nuevo? ¿Volvería? Nadie lo sabía. Alzando sus espadas al unísono, tanto los miembros del Shinsengumi como los Youkai rindieron el máximo respeto en este momento. Mirando fijamente la puerta completamente oscura como si fuera su lápida. Después de un largo rato, todos dieron un paso atrás, dándole espacio a Chiyo, la chica que más quería a Ryuya. Ryuni, sabes que prometiste volver en 2 meses. Pero no te recuperamos, en su lugar, nos encontramos con un montón de Youkai extraños. Mientras traía vino y comida, Chiyo habló consigo misma. Al principio, no se soportaban, especialmente Toshizo y los Tengu. Peleaban casi a diario. Pero todos sabían que teníamos que hacer algo. Así que formamos el Shinsengumi, con el objetivo de evitar que los niños de este mundo sufrieran como nosotros. Después de todo, te has ido. ¿Y si vuelven a aparecer niños solitarios? Como si estuviera frente a Ryuya en persona en lugar del aterrador Rasomon, mirando tranquilamente la gran puerta, Chiyo sonrió feliz. Ella sonrió hasta que las lágrimas cayeron al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque... Prometiste volver. Prometiste que nos volveríamos a ver. Prometiste dejarme contarte un secreto. ¿Por qué no pudiste volver para escucharme? Su corazón, finalmente destrozado, estalló. Habiendo siempre esperado a Ryuya, siempre anhelando su regreso, Chiyo tenía mala salud, probablemente debido a dolencias de la infancia que la atormentaban. Su constitución era débil. Por el contrario, poseía un talento incomparable y era considerada una espadachín genial dentro de todo el Shinsengumi. Ryuni, ¿cuándo volverás?
Todavía quiero cantar, bailar y beber contigo. Su voz, que se desvanecía gradualmente, se dispersó con la brisa etérea, desapareciendo al final del arroyo de la montaña. Finalmente, desplomándose impotente, Chiyo vio al Youkai regresar por ella. Es hora de regresar, Souji-san. Mirando a Okita Souji con expresiones complejas, los Youkai y los miembros del Shinsengumi sabían los sentimientos de la joven. Pero Ryu ya no podía regresar. ¿Qué podían hacer en tales circunstancias? Sí, Chiyo era Souji, Souji era Chiyo. La verdadera identidad de la chica llamada Chiyo era Okita Souji. Este era el secreto que quería contarle a Ryuya. Después de que Ryuya entró en Rasomon, día tras día, año tras año, entrenó sus habilidades marciales, matando a todos los Oni restantes en el mundo humano. Aclamada como la luz de la nueva era, el deseo de Souji era simple. Después de exterminar a los Oni, ¿podría volver a ver a su hermano? Al escuchar el llamado del Youkai, Souji, como si hubiera perdido su alma, supo que hoy era otro año que terminaba sin resultados. Girándose en silencio, yéndose, tras unos pasos, de repente lo sintió, la tierra temblorosa, la fluctuación familiar. Al mirar atrás, vio que Rasomon, que llevaba más de una década igual, comenzaba a temblar. La puerta, cerrada hacía tiempo, por fin se abría de nuevo. Y detrás de la puerta, la figura que apareció era, en la escena llamada infierno, Ryuya vio una oscuridad sin límites. Innumerables Oni rugieron, la energía oscura y mortal emanaba constantemente. Aunque Ryuya era el señor de Gran Bretaña con la nación eterna activada, al enfrentarse a innumerables Oni, solo pudo aniquilarlos con un espadazo tras otro. Jaja, qué frío. Día tras día, año tras año, con cada golpe de espada, todo el ser de Ryuya parecía convertirse en una insensible máquina de matar. La sensación de frío penetró sus huesos, como serpientes enroscadas. El dolor se aferró a todo su cuerpo, como tigres que lo destrozaban todo. Cada bocanada de aire contenía miasma y malicia. Tenía los labios resecos y las extremidades rígidas. Pero la mano de Ryuya seguía blandiendo la espada. No, la espada que portaba se había roto hacía tiempo. La empuñadura que quedaba era menos un arma y más su voluntad. Ryuya luchó usando su fuerza de voluntad. Su apariencia se había deteriorado, su cuerpo alterado. Con el paso del tiempo, debería haber sido asimilado a un Oni. Pero Ryuya seguía negándose a rendirse. Recordó sus promesas. Recordó el tiempo que le debía como amante. Él prometió volver a verlos a todos y decirles, los amo. Él prometió regresar, cantar contigo y escuchar el secreto de la pequeña Chiyo. Como si cayera en la confusión del infierno, los recuerdos de Ryuya se volvieron borrosos. Incluso olvidó dónde estaba y qué debía hacer. Solo podía confiar en su instinto para blandir su espada nuevamente, cortando a Oni tras Oni. El Oni sintió miedo. Sí, estos Oni de bajo nivel, carentes de inteligencia y guiados únicamente por instinto, ahora desafiaban las órdenes de Oni superiores. Habían luchado contra este extraño hombre durante 10 años, y el número de Oni muertos a manos de él se contaba por millones. Sangre y fluidos negros revolvían el infierno dentro de Rasomon, boca abajo. Al ver al hombre aún firme, sintieron miedo. Su túnica, antes blanca como la nieve, se tiñó de negro. Arrastrando sangre y carne por el camino, Ryuya avanzó. No tenía sentimientos fuertes sobre la era Bakumatsu, ya que los plebeyos aquí no eran británicos. Pero le gustaban los Youkai de las montañas y la naturaleza. Le gustaba ese adorable zorro Youkai. Le gustaba la Yukiona que lo protegía del sol. Le gustaba el Tengu que decía, si me dices que atrape un perro, definitivamente no perseguiré una gallina. Jaja, aunque el propio Tengu tenía sangre canina. También le gustaban esos niños que corrían a su alrededor y le llamaban hermano. Así que tuvo que regresar. Eliminar a todos los Oni. Purga toda inmundicia. Capítulo 27. El amor toma prestados el amanecer y el anochecer del mundo mortal, la tristeza y la alegría son el pago. Aunque su corazón deseaba purgar a todos los Oni, Ryuya estaba luchando. Después de todo, llevaba menos de 20 años en este mundo. Sin los talentos del linaje del dragón rojo y blanco, confiando únicamente en su potencial mágico, ¿cuánto del poder de la nación eterna podría realmente desatar? Ni hablar del señor Delfín, que ni siquiera tenía suficiente maná para activarlo. Al final, todavía estaba demasiado débil pensando en esto, Ryuya ni siquiera miró, confiando en su instinto para aniquilar a los Oni de alto nivel que atacaban desde ambos lados. Su conciencia de combate estaba ahora profundamente arraigada.
Mientras observaba en silencio al Oni huir de él, y al Oni de alto nivel irradiando auras aterradoras, la mente de Ryuya de repente se volvió perfectamente clara. Aquí cayeron innumerables espadas, acompañadas por el sonido de truenos. En ese momento surgieron innumerables monstruos, seguidos de innumerables cabezas cortadas. Esta tos volvió a provocar sangre. Él estaba cansado. Ryuya estaba cansado. Demasiado cansado para blandir su espada correctamente, demasiado cansado para cortar limpiamente las cabezas enemigas. Pero aún podía matar. En su conciencia confusa, Ryuya pareció escuchar la voz de Rasomon. Ya basta. Ya has matado suficientes Oni. Puedo volver a sellarlos y proteger el mundo humano durante al menos un siglo. Creado hace mucho tiempo por innumerables onmyoji, doncellas del santuario, samuráis y otros para confinar a los Oni y bloquear el infierno, Rasomon era simple, directo y puro. Solo quería continuar con su deber, sellar a estos Oni. Pero, los Oni no pueden ser erradicados por completo. A lo largo de la historia de Japón, todos los malvados que murieron se convirtieron en Oni aquí. Hay demasiados. Necesitas descansar. Te enviaré afuera. Al escuchar la voz de Rasomon, la voz de Ryuya sonó lentamente. ¿No se puede erradicar? ¿Quién dice que no pueden? Deteniendo su avance, mirando al Oni que ahora le temía, Ryuya respiró profundamente, una acción que había realizado innumerables veces. Balanceando su espada una vez más, su voz continuó. Rasomon, ¿tu propósito es sellar a estos Oni? Entonces, ¿qué hay de mí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia, llamado Ryuya? No lo sé, pero no deberías morir aquí. No debes. Rara vez mostraba ansiedad. Rasomon, como artefacto sagrado, nació para sellar. Pero nunca se sintió solo. Porque conocía el tormento que el mundo humano sufriría sin él. Comprendía su propósito y estaba orgulloso de sí mismo. Pero esta persona no debería ser así. Esta hada no debería ser así. Proteger este mundo era el propósito de Rasomon, no el de Ryuya. ¿Que no debería morir aquí? Eso solo te lo estás diciendo a ti mismo. El propósito de mi existencia en este mundo, lo entiendo yo mismo. Como si sintieran que Ryuya estaba al límite, finalmente, los Oni de alto nivel volvieron a arremeter. Esta vez, no lo hicieron uno a uno, sino que optaron por unirse, decididos a abatir a este hombre. Sangre, tristeza, miedo, odio, era un resentimiento sin fin que parecía enterrar a Ryuya. Ryuya cerró los ojos. Oliendo el aire abrasador, en ese momento, pareció regresar al campo de batalla, al momento en que abrió el camino hacia la raíz. Él era Ryuya. No era un anciano decrépito ni una marioneta que simplemente cumplía tareas. Ya no veía estas vidas como falsedades simuladas, sino que las consideraba una realidad absoluta. Al abrir los ojos, Ryuya vio un resentimiento abrumador, la base misma de Rasomon, que aparentemente llenaba el mundo entero. Sonrió, una sonrisa sin remordimientos. La espada de la voluntad en su mano floreció con una luz brillante. Fue la acumulación de 10 años afilando una sola espada. Fue el último latido de su corazón. Fue el trueno almacenado durante 10 años. Leyenda de la nación del fin, la nación eterna. Un relámpago, como un trueno, surgió de Ryuya. La tierra de la antigua Britania finalmente descendió por completo sobre esta tierra. Ante la presencia del rey, innumerables guerreros británicos regresaron una vez más, ofreciendo sus espléndidas vidas. Rasomon, sé que con solo sellar, ya he hecho suficiente. Pero si la noche persiste, ¿de qué sirve que llegue el amanecer? Una figura majestuosa iluminó el infierno, como para dispersarlo todo por completo. Con unos ojos negros que reflejaban el resplandor, la voz de Ryuya resonó en todo Rasomon. El significado de mi existencia aquí es que mucho después, cuando Rasomon se abra de nuevo, los Youkai no tengan que temer un ataque. El significado de mi existencia aquí es que mucho después, cuando Rasomon se abra de nuevo, los humanos no tengan que temer por su derecho a vivir. El sentido de mi existencia aquí es que mucho después, cuando Rasomon se abra de nuevo, los soldados puedan reunirse con sus esposas y los niños no tengan necesidad de dulces. En nombre de Ryuya, lo juro. Chilló, tu secreto, volveré para escucharlo. Este fue el último momento de Ryuya. Una figura familiar. Al ver la única figura emergiendo de Rasomon, Souji se congeló. Aunque no lo había visto por mucho tiempo, aunque el hombre estaba cubierto de suciedad, aunque casi se había transformado en un Oni, Souji no lo olvidaría. Jamás olvidaría al hombre que la crió, que la salvó.
Oni, señor, la figura conocida como la más rápida de este mundo se precipitó hacia adelante, abrazando al hombre que estaba a punto de caer. Al observar el rostro ensangrentado, Souji observó cómo la suciedad que lo cubría se disipaba rápidamente. El viento lo acarició suavemente y recuperó su aspecto anterior. Vestido con túnicas blancas, como la nieve. El suelo, cubierto de carmesí. ¿Es Chiyo? Aunque no lo había visto durante muchos años, en cuanto regresó, Ryu ya lo presentía. Quien lo esperaba era Chiyo, la chica que decía tener un secreto. Ryuni, soy yo, sintiendo que el calor en sus brazos se desvanecía gradualmente, las manos de Souji temblaron, sacudiéndose como su corazón casi parado. Ah, ya veo. Entonces cumplí mi promesa. Como si estuviera viendo la despedida de la chica cuando se fue, Ryu ya había regresado. Incapaz de oír nada, incapaz de ver nada, sintió que finalmente había perseguido el paisaje que soñaba. Es solo que el amor toma prestado el amanecer y el anochecer del mundo mortal, la tristeza y la alegría son el pago. Parecía que no viviría para escuchar su secreto. Capítulo 28. La espada de la obsesión jurada. Finalmente saliste de Rasomón, tras haber agotado tu vida. En ese arroyo de montaña, volviste a ver a Chiyo. Al igual que el momento en que la salvaste hace mucho tiempo, ahora era su turno de salvarte. Desafortunadamente, ya no podías oír su secreto. Pero lo entendiste. Los Oni que habían plagado la Tierra durante un milenio habían sido erradicados. Para que regresaran, tendrían que empezar a acumular desde cero de nuevo. Moriste. Esta simulación ha terminado. Evaluando, calificación. S, perfecta. Evaluación. Nacido como un hada entre los Youkai, fuiste inherentemente un rey que guiaba el fin. Recorriendo el largo río de la humanidad, salvaste a demasiados niños que deberían haber muerto en esta era turbulenta. Aniquilaste al malvado Oni de Rasomón, la mayor maldad del mundo. Tras tu muerte, los Youkai que te siguieron y los niños formaron el Shinsengumi, que se convirtió en la mayor fuerza. Incluso con la desaparición del shogunato, la leyenda del Shinsengumi perduró. Y tú, pionero de todas estas leyendas, fuiste recordado por innumerables personas, jamás olvidado. Solo de vez en cuando, uno podría preguntarse por qué esa genial espadachín nunca se casó en vida. ¿Acaso aún estaría esperando tu regreso en sus sueños? Felicitaciones al anfitrión por obtener una evaluación perfecta de rango S. El escenario de vida Rasomón está oficialmente completado. El escenario Rasomón se ha convertido oficialmente en un escenario perfecto. Este escenario se convierte en un mundo paralelo. Felicitaciones al anfitrión por lograr 2 evaluaciones de escenario perfectas de rango S. La tienda del sistema ya está desbloqueada. Felicitaciones al anfitrión por desbloquear el nuevo escenario Imperio de la Noche Eterna. Felicitaciones al anfitrión por desbloquear el nuevo escenario Leyenda de la Era de los Dioses. Recompensa obtenida. Rasomón, S. Rasomón. Rango. S tipo. Noble fantasma antifortaleza, se puede actualizar a antimundo en manos de Ryuya, objetivos máximos. Desconocidos Rasomón, una obra maestra que ha sellado las almas de todos los malvados desde la creación de Japón. Un artefacto sagrado de sellado creado mediante el esfuerzo conjunto de innumerables onmyoji, sacerdotisas e incluso grandes youkai. Puede generar su propio campo delimitado, atrapando a los enemigos. Su barrera puede incluso confinar a sirvientes de rango A. En manos de su único maestro reconocido, Ryuya, el uso de la característica del Señor Delfín puede recrear la gloria de Gran Bretaña. Combinado con la Nación Eterna, puede destruir por completo a innumerables enemigos, manifestándose como una función devoradora del mundo. Recompensa obtenida. La espada de la obsesión jurada, S, la espada de la obsesión jurada. Rango. S tipo. Noble fantasma antiunidad, puede elevarse a anti-ejército en manos de Ryuya, objetivos máximos. 99. La espada de la obsesión jurada, la espada del rey que aniquiló a incontables Oni dentro de Rasomón. La espada misma, sin sustancia, se había roto hacía tiempo. Pero bajo la obsesión y la voluntad del rey, aún posee el filo más afilado. Normalmente solo aparece como empuñadura. Cuando el maestro Ryuya la empuña, puede desatar una letalidad asombrosa, capaz de atravesar incluso defensas de rango A. En manos de su único maestro reconocido, Ryuya, combinado con Rasomón, puede funcionar como un noble fantasma antiejército, desatando cientos de cortes, cada uno con el poder de cortar el mundo. La única arma que, como fantasma noble antiunidad, puede cooperar con Rasomón para desatar múltiples efectos antimundo. Sin embargo, el costo es inmenso, ya que su dueño pagó con su vida el golpe definitivo.
Recompensa obtenida. Maestro de Youkai, S. Maestro Youkai. ¿Recuerdas al Youkai zorro que se comportó como un consentido contigo? ¿Recuerdas a la gentil Yukiona? ¿Recuerdas al leal y directo Tengu? ¿Recuerdas a Lucioni, al Youkai perro, al Youkai lobo y a los demás? Los recuerdes o no, los Youkai nunca olvidarán tu amabilidad. Tu carisma natural hacia los Youkai aumenta a menudo, un poco de amabilidad tuya puede ganarse la lealtad de un Youkai. Al abrir los ojos, Ryuya experimentó verdaderamente la sensación de quien despierta primero del gran sueño. En esta vida, yo mismo lo sé. Despertar de la simulación de vida ilusoria, el llamado soñar con 1000 otoños en una noche, debe ser así. Al abrir la palma de la mano, Ryuya sintió los cambios en su interior. No es fuerza física, sino la metamorfosis del alma. Lo que es mío, siempre será mío, a diferencia de la simulación anterior de Camelot, esta vez Ryuya experimentó más de una década de matanza incesante. La sensación de estar completamente inmerso era completamente diferente a la de cualquier otra vida. Apretando los labios, con las puntas de los dedos temblando ligeramente, innumerables pensamientos se agitaban en su interior, dificultando que Ryuya pudiera liberarse. Esto es obsesión, y también fuerza de voluntad. Al cerrar los ojos, todo en Rashomon resurgió. Luchando por integrar la carga y las emociones de estos recuerdos en su ser, al abrir los ojos de nuevo, dos fantasmas nobles se materializaron junto a Ryuya. Eran un Rashomon en miniatura y la empuñadura de la espada de la obsesión jurada. Has trabajado duro acompañándome durante tanto tiempo. Mirando a sus viejos compañeros que habían luchado junto a él durante 10 años, Ryuya, en esta simulación de vida, había superado la falta de un noble fantasma e incluso había obtenido un instinto de combate incomparable. Tomando todo de su vida de Rashomon en su corazón, recordó el secreto que la pequeña Chiyo quería contarle. ¿Qué fue? No importa. Mañana buscaré información sobre el Shinsengumi. Debido a que las evaluaciones de rango S convierten los escenarios en historia real, al igual que la leyenda del rey coronado por el sol, el Shinsengumi que apareció en el siglo XIX también se conserva en el Japón moderno. Sintiendo que sus próximos días estarían ocupados, Ryuya miró las recompensas de esta ronda. Primero, el talento de maestro Youkai. Recordando a los grandes Youkai que sobrevivieron, Ryuya pensó que quizás algunos aún estarían vivos en este mundo. Después de todo, los Youkai viven mucho tiempo. Aunque la era actual carece de maná y el misterio se ha disipado, aún hay esperanza, ¿verdad? Luego, la tienda del sistema recién desbloqueada. La tienda del sistema es la tienda del simulador de vida y contiene todo lo imaginable. Innumerables objetos, linajes, habilidades especiales e incluso claves para otros escenarios. Por ejemplo, escenarios para Soul Society de Bleach, One Piece, One Punch Man, etc. Para intercambiar artículos de la tienda se necesitan puntos. El anfitrión recibe 100 puntos por cada evaluación de rango A y 300 puntos por cada evaluación de rango S. Las evaluaciones por debajo del rango A no otorgan puntos. El anfitrión también puede convertir los intentos diarios de simulación de vida en puntos. Un intento puede canjearse por 30 puntos. Los intentos diarios también se pueden convertir en puntos. Como el escenario de Rashomon estaba demasiado arraigado, Ryuya sintió ganas de descansar un par de días. Decidió convertir las dos simulaciones restantes de hoy en 60 puntos. Comprendía a la perfección el principio de conservación de la fuerza. Dado su estado mental actual, iniciar una nueva simulación probablemente resultaría en una calificación muy baja. Además, los nombres de los nuevos escenarios sonaban bastante intimidantes, como Imperio de la Noche Eterna y Leyenda de la Era de los Dioses. Ambos parecían formidables, así que más valía la pena ser cautelosos. N/A. Respecto a por qué el protagonista no abandonó temporalmente a Rashomon y regresó más tarde para pelear. Al principio, Ryuya estaba matando a Oni de bajo nivel y podría haberse marchado tras reunir cierta cantidad, pero quería matar a más. Más tarde, el Oni de alto nivel e inteligente reconoció su amenaza y le impidió escapar. Además, personalmente no prefiero las estrategias demasiado cautelosas o de tortuga. Los personajes que escribo suelen mantener un perfil bajo y desarrollarse antes de encontrarse con problemas, pero cuando se enfrentan a desafíos, no se acobardan. Esconderse y desarrollarse lentamente tras las dificultades, generalmente no escribo así. Después de todo, Ryuya es un rey. Es el rey coronado por el sol de Gran Bretaña, el rey a quien Vortiger y Uther le confiaron todo, el rey en quien todos los súbditos de Gran Bretaña confiaban. Retirarse, no encajaría con su carácter.
Esa es la idea general. Considéralo una especie de terquedad. Capítulo 29. Claramente más allá del temario desde la ceremonia inaugural en abril, han transcurrido 2 meses en silencio. En una pequeña aula de la Universidad Shuchiin, originalmente una habitación abandonada. Sí, para la Academia Shuchiin, con más de 100,000 estudiantes y personal, era simplemente un aula abandonada. Si bien no estaban disponibles en cantidades ilimitadas, ciertamente no eran escasos. El aula, que debería haber estado desordenada y abarrotada, ahora estaba impecablemente limpia. Incluso tenía una mesa para comer, algunos sofás pequeños y artículos de lujo como juegos de té. Scritch scritch, el sonido de un pincel tocando suavemente un lienzo. Eriri, tanto trabajo tiene el club de arte. Te veo ocupada cada hora del almuerzo. Bajo unos ojos oscuros y un rostro exquisito, mientras comía el bento que hizo su hermano y observaba a Eriri, que incluso pintaba mientras comía durante el almuerzo, Yukino sintió curiosidad. ¿El club de arte de la escuela realmente tenía tanto trabajo? ¿Eh? ¿Club de arte? Aparentemente todavía estaba reflexionando sobre cómo perfeccionar cierta línea, cuando al escuchar la voz de Yukino, Eriri luchó por tragar el queso en su boca. Pareciendo algo ahogada, tomó un gran trago de agua antes de preguntar con una mirada confundida. ¿Qué club de arte? ¿Eh? ¿No estás trabajando en las tareas del club de arte? Había pasado medio mes desde la formación del club de ayuda mutua. Una vez establecido, Yukino, satisfecha, naturalmente no había buscado nuevos miembros. Al venir pacíficamente a ese pequeño salón de clases con Ryuya en cada hora de almuerzo, finalmente evitó a esos desvergonzados estudiantes de último año de todo tipo que intentaban activamente coquetear con Ryuya. Pero, ¿deberíamos decir que las relaciones entre chicas son fáciles por naturaleza? Quizás la personalidad directa de Eriri era difícil de desagradar. Quizás porque Eriri solo pintaba en clase a diario y nunca iniciaba conversación con Ryuya, lo que disparó la preferencia de Yukino. Las dos se habían convertido gradualmente en amigas de club que podían llamarse por sus nombres. Eriri, dibujas cosas diferentes aquí todos los días. No son para el club de arte. Al observar a Eriri pintar con seriedad, Yukino comprendió en parte por qué la llamaban pintora prodigio. Su nivel de esfuerzo era verdaderamente admirable. ¿Qué tareas? El club de arte, hace tiempo que no voy. Su aire despreocupado revelaba sus verdaderos pensamientos. Como dijo Eriri, no había visitado el club de arte de la academia desde que se unió al club de ayuda mutua. ¿No has ido al club de arte? Entonces dibujas tanto todos los días, ¿es tu hobby? Yukino miró a Eriri ligeramente sorprendida, debido al ángulo, no podía ver el contenido del lienzo iluminado por el sol, y mucho menos la obra de arte detallada en la pantalla digital. Por respeto a Eriri y a su relación de solo medio mes, no fue a ver de manera proactiva lo que Eriri estaba dibujando. ¿Mi hobby? Es como mi hobby, pero también es mi verdadero trabajo, mi trabajo. A medida que su postergación en casa empeoraba, Eriri descubrió que solo podía lograr un estado de trabajo en esta pequeña aula del club de ayuda mutua. Pensándolo bien, le entregó la pantalla de su tableta a Yukino. Aunque a veces era ingenua, Eriri sabía distinguir a los amigos de confianza. Yukino, mira, este es mi trabajo. Tu trabajo, estas son imágenes tan explícitas. Al no tener experiencia con doujinshi, al ver las imágenes de Eriri que enfatizaban la sexualidad, la violencia y el erotismo, la Q entera de Yukino sintió que se sobrecalentaba. Jeje, este es mi trabajo. Soy un artista de doujinshi, un artista de doujinshi soy yo. Bastante satisfecha con la expresión de sorpresa de Yukino, Eriri, que nunca había tenido amigos, al compartir su doujinshi con alguien indicó que realmente aceptaba a esa persona como una buena amiga. Buscando rápidamente Kashiwagiri en Google, pronto le mostró los resultados a Yukino. Yukino, mira, soy yo. Aún no recuperada de las imágenes anteriores, Yukino solo pudo dejar que Eriri la operara, obligada a ver nuevamente cosas no destinadas a su edad. Después de un largo rato, finalmente recuperando la compostura, miró a Eriri con una expresión compleja, pareciendo querer hablar pero dudar. Yukino, ¿qué pasa? Dilo. Eriri, ¿sueles dibujar estas cosas? Realmente no estoy seguro de cómo describir el trabajo artístico de Eriri. En el corazón inmaduro de Yukino, algunas cosas eran claramente excesivas y difíciles de aceptar. Mirando desconcertada a Eriri, luego mirando su doujinshi, mirando de nuevo a Eriri, mirando de nuevo el doujinshi, repitiendo esto, Yukino era como una joven tímida recién expuesta a este reino pero incapaz de liberarse. Este es mi trabajo. Me encanta muchísimo.
Al notar la timidez de Yukino, Eriri se emocionó aún más, e incluso se sentó a su lado. Yukino, mira, este es uno de mis personajes favoritos. Su encanto femenino se despliega al máximo, aunque pretendía una discusión académica con Yukino, Eriri olvidó claramente que algunas cosas estaban completamente fuera del temario de Yukino. Su conversación era como dos personas hablando sin entenderse. Finalmente, tras el ataque de Eriri, las defensas de Yukino se desmoronaron. Solo pudo mirar a Ryuya, que estaba no muy lejos, con su rostro claramente diciendo: Oni-chan, sálvame. PFFT, incapaz de contener la risa ante la expresión de Yukino, Ryuya jaló hacia atrás a su aturdida hermana menor. Mientras acariciaba suavemente el cabello de su hermana, observaba las obras de arte de Eriri, sonrió y dijo: Sawamura, Yukino nunca ha visto doujinshi desde que era pequeña. Tus obras aún son demasiado avanzadas para ella. Déjalo ir. Recuerda el canal cuenta con Patreon, encontrarás el link en la descripción del vídeo. Capítulo 30. Algo extraño ha despertado más allá del temario. Eriri tenía su propia obsesión única con la pintura, especialmente el doujinshi, y estaba claramente inmersa en su propio mundo. Al darse cuenta de que su comportamiento podría molestar a otros, la chica franca se disculpó inmediatamente con Yukino. Lo siento, Yukino, me emocioné demasiado ahora. Está bien, Eriri, dijo negando con la cabeza. Para Yukino, en ese momento, quizás el mundo era el más feliz. Experiencias que jamás se había atrevido a imaginar estaban sucediendo ahora. Como Ryuya la sostenía en sus brazos, sintiendo el calor de su hermano, Yukino estaba tan emocionada que casi se desmaya. Ah, claro. Eriri, hija única, observaba a los hermanos con recelo y no entendía bien las relaciones entre ellos. Pero su intuición le decía que su relación, especialmente la de Yukino, era demasiado buena. Por cierto, sobre mis dibujos, Ryuya, ¿tienes algo que decir? ¿Algo que decir? Al tomar la tableta de dibujo que Eriri le entregó, Ryuya, con su linaje de hada, poseía un gran talento y un gran pensamiento artístico. Al observar brevemente la obra de Eriri, su expresión seria al contemplarla era muy atractiva. ¡Qué guapo! Dicen que los hombres centrados en su trabajo son encantadores, y eso fue precisamente lo que pensó Eriri en ese momento. Su primera impresión de Ryuya fue la de un noble muy guapo y elegante. A medida que pasaba el tiempo y después de medio mes de interacción, Eriri había comprendido un poco la naturaleza de Ryuya. Era estable, confiable, muy capaz, podía hacer casi cualquier cosa y era alguien en quien Yukino confiaba profundamente. Pero una buena impresión era solo eso. Para Eriri, Ryuya probablemente era un poco más cercano que un simple amigo o compañero de clase. No era de las que se enamoraban de cualquier chico guapo que veía. Eriri y Ryuya solo se veían durante las pausas del almuerzo, así que ¿cómo podrían tener sentimientos románticos? Eriri, no le muestres a Ryuya esas cosas extrañas. Al ver a Ryuya mirando seriamente el doujinshi, Yukino se sintió infeliz. Tranquilo, no te robaré a tu hermano. Sonriendo, Eriri levantó casualmente una bandera. Yukino se puso inmediatamente rojo como una langosta cocida y se quedó en silencio. Escondiéndose tímidamente en el abrazo de Ryuya, se preguntó: ¿fui tan obvia? Entonces ¿por qué Ryuya no ha respondido? ¿De verdad aún me ve como la niña de mi infancia? Sawamura, he visto tus dibujos. Ya sea en técnica, toque, manejo de líneas, etc. Todo es excepcionalmente hábil, alcanzando el nivel más alto para tu edad. Sin saber por qué Yukino era tímida, Ryuya realmente la veía como una hermana menor. Sosteniendo la obra de arte de Eriri, continuó: sin embargo, percibo un aura reprimida en tus dibujos. Te estás reprimiendo. Esta sensación de restricción es tu mayor problema ahora mismo. ¿Es tan obvio? Con los ojos iluminados, Eriri estuvo de acuerdo con la incisiva observación de Ryuya. Sí, Ryuya-kun, tal como dijiste, no importa lo que dibuje, me siento muy restringida. En su personalidad se escondía una naturaleza feroz y apasionada que ansiaba libertad absoluta. Habiendo recibido una educación de joven desde pequeña, Eriri estaba realmente preocupada por esto. Es bastante obvio. Espera un momento. Sonriendo, Ryuya tomó el pincel de Eriri y luego, utilizando su talento de hada para el arte, comenzó a dibujar. Pronto, un retrato tradicional en blanco y negro con fuertes trazos de tinta apareció ante Eriri. Esta presencia tan fuerte y opresiva. Al ver al hombre que dibujó Ryuya, Eriri nunca había visto un estilo así.
Sintió un impacto abrumador, y la primera reacción de cualquiera sería que el hombre del dibujo era increíblemente dominante, con ese aura de autoridad que le impedía respirar. Ryuya-kun, esto es, como si viera su futuro en este dibujo, algo extraño dentro del linaje de Eriri despertó. Ella quería un arte como este. Lo que deseaba era un estilo desinhibido y completamente libre que expresara plenamente todo su ser. La razón por la que se convirtió en artista de doujinshi no fue únicamente porque le gustaba el doujinshi, sino principalmente porque el doujinshi podía romper las restricciones tradicionales sin límites. Pero en realidad, este estilo todavía restringía a la propia Eriri, de lo contrario, no tendría su pereza y procrastinación. Pero, en cuanto vio el dibujo de Ryuya, despertó en Eriri el deseo de crear. Ansiaba dibujar algo. Este es el emperador Yang de Sui, usando una técnica artística oriental única. Recordando un manhwa chino llamado Biao-ren, Espadas de los Guardianes, de antes de su transmigración, su estilo artístico, especialmente el sentimiento opresivo cuando el emperador Yang se transformó en un dragón, fue realmente impresionante. Sintiendo la necesidad de Eriri de romper con las tradiciones japonesas y explorar el vasto mundo de diversos estilos artísticos, continuó. Sawamura, podrías intentar observar estilos artísticos de otros países. Podría ayudar a que tu pintura alcance un nuevo avance. Entendido. Muchas gracias. Eriri se inclinó seriamente ante Ryuya y comenzó a revisar información en su teléfono. Al ver su estado de frenesí, Yukino abrió la boca ligeramente y dijo confundida. Ryuya, ¿qué acabas de hacer? ¿Salvaste el corazón de una doncella perdida? Mirando la expresión hinchada y parecida a la de un pez globo de Yukino Shita Yukino, Ryuya se rió. Capítulo 31. Leyenda de la Era de los Dioses. Pasó un mes entero en la rutina diaria con Eriri y Yukino. Durante este tiempo, Ryuya también visitó a los padres de Yukino Shita un par de veces. Curiosamente, Haruno no estaba allí en ninguna de las ocasiones, y escuchó que estaba ocupada con algún proyecto que involucraba a Shinomiya Kaguya. Poco a poco, la tensión mental de la década de combate incesante dentro de Rashomon se fue calmando. Después de un mes, Ryuya se sintió listo para iniciar una nueva simulación de vida. Puntos actuales del anfitrión. 3560. Puntos de una evaluación de rango A y 2 de rango S, más la conversión de los 3 intentos de simulación diarios en 90 puntos cada día, acumulados durante un mes. Intercambiar artículos. Al explorar la tienda del sistema, Ryuya encontró numerosos artículos de alta calidad, aunque sus precios eran elevados. Generalmente, los artículos de rango D cuestan 100 puntos, los de rango C 500, los de rango B 1000 y los de rango A suben a 5000 puntos. Los artículos clasificados A, S, SS y superiores estaban cada uno en su propia liga y costaban decenas de miles como mínimo, lo que los hacía muy caros. Sistema, estos precios están un poco desequilibrados en comparación con los puntos que gano, comentó Ryuya, arqueando una ceja. Recordó que una evaluación de rango A solo otorgaba 100 puntos, y una de rango S perfecta, solo 300. Parecía que el simulador estaba diseñado para fomentar la obtención de recompensas mediante escenarios en lugar de compras directas. Anfitrión, ¿comienza una nueva simulación de vida? El sistema ignoró su comentario y volvió a solicitarlo. Déjame pensar, ¿qué escenario debería elegir? Tras completar Rashomon, se desbloquearon 2 nuevos escenarios. Imperio de la Noche Eterna y Leyenda de la Era de los Dioses. Solo por los nombres, era difícil adivinar los detalles. Tras considerarlo, Ryuya decidió que Leyenda de la Era de los Dioses parecía más apropiado, dada su experiencia previa con el final de esa era en Camelot. Escenario de simulación confirmado. Leyenda de la Era de los Dioses. Por favor, seleccione los talentos que desea utilizar. Tomaré la Nación Eterna, el linaje del Rey Dragón Blanco y el Hada de Avalon había planeado su selección de talentos de antemano. Esta vez, Ryuya optó por no elegir el poder del Señor Delfín. La razón principal fue que cada simulación lo iniciaba desde cero, y el Señor Delfín requería un alto nivel base de poder que inicialmente no poseería. Si hubiera poseído el linaje del dragón blanco o rojo durante el escenario de Rashomon, la capacidad de transformarse en un dragón habría proporcionado un impulso masivo a su resistencia y fuerza, evitando gran parte de la lucha que enfrentó. Por lo tanto, seleccionar 3 talentos requirió una cuidadosa reflexión sobre la sinergia. Selección de anfitrión confirmada. Hada de Avalon, S, linaje del Rey Dragón Blanco, S, la Nación Eterna, SS. Esta simulación comienza. Naciste. Moriste. Esta simulación ha terminado.
La evaluación está, ¿quieres una evaluación? Moriste al instante. Una serie de signos de interrogación parecieron flotar en la mente de Ryuya. Habiendo completado 2 escenarios, Ryuya se consideraba algo experimentado. Entonces, ¿qué significaba murió inmediatamente? ¿Qué ocurrió exactamente? Estaba completamente desconcertado. Incluso el rey coronado por el sol estaba confundido. Sistema, ¿hay algún error? ¿Cómo pude morir? ¿Cómo pude morir justo al principio? No hay error. El anfitrión puede gastar 1000 puntos en un análisis parcial de datos. Esperar. Ryuya intentó recordar el breve vistazo que tuvo antes de morir. Recordó haber nacido en un mundo lleno de una luz intensa y brillante, y entonces quedó destrozado. No fue asesinado por nadie ni por nada específico, pero el entorno de su nacimiento era absolutamente incompatible con su existencia, un lugar donde no podría sobrevivir. Así que murió. Instantánea y eficazmente. Sistema, ¿qué es exactamente el escenario de la leyenda de la era de los dioses? ¿Dónde estaba mi punto de nacimiento? Por favor, gaste 1000 puntos para un análisis de datos parcial. ¿Estás molesto porque no realicé ninguna simulación durante un mes? No, anfitrión, estás pensando demasiado. Definitivamente sintió una vacilación allí. Suspirando, Ryuya se dio cuenta de que el sistema parecía tener sus propias peculiaridades. Empezó a intentar razonar con él, una sensación que le recordó a intentar convencer a Melin de que mantuviera un horario de sueño normal. Por favor, gaste 100 puntos para un análisis de datos parcial. Estoy de acuerdo. Finalmente, el sistema cedió y ofreció una tarifa con un gran descuento. Leyenda de la era de los dioses. Un escenario de nivel de peligro de rango SSS ambientado en la era de los dioses primordial. Esta es una era donde las deidades habitan la tierra en grandes cantidades, una era donde las especies fantasmales son tan comunes como los perros callejeros. Es la época más temprana y gloriosa de la humanidad. Aunque la descripción era breve, la información que contenía era asombrosa. Nivel de peligro. SSS. Dioses por doquier. Especies fantasmales tan comunes como los perros. Sabía, por su tiempo en Camelot, al final de la era de los dioses, que seres como Vortigern, dragón blanco, Artoria, dragón rojo, Vivian, Súcubo, y Merlín, íncubo, eran considerados especies fantasmales. Pero para esa época, su número ya había disminuido considerablemente. Y sin embargo, este escenario de la leyenda de la era de los dioses los describía como comunes como perros. Esto debía representar la cumbre del misterio, el mismísimo amanecer de la historia humana. El amanecer de la historia humana, nombres de mitos antiguos le vinieron a la mente. Ryuya abrió su computadora y comenzó a buscar información. Un rato después, como pensaba, la leyenda de la era de los dioses debe estar ambientada allí, el origen del misterio. Un entorno tan potente que ni siquiera un híbrido de dragón blanco y hada podría soportarlo. La era más antigua de la humanidad, repleta de especies fantasmales y dioses, después de revisar la historia, descubrió que muy pocos escenarios se ajustaban perfectamente a todos estos criterios. ¿El Olimpo de la mitología griega? El nivel de misterio no parecía lo suficientemente alto. ¿El Asgard de la mitología nórdica? La humanidad ya estaba relativamente establecida, no el verdadero comienzo. Incluso las dinastías de la antigua China, a pesar de todo su poder, no tenían especies fantasmales en cantidades tan abrumadoras, y ciertamente no tan comunes como los perros. Eso dejó solo una civilización legendaria que encajaba. El rey reconoce, el rey permite, el rey soporta el mundo entero. La era más antigua de los dioses. Uruk de Mesopotamia. Capítulo 32. El mar de los números imaginarios debe ser Uruk. Suspirando, Ryuya confirmó sus sospechas sobre el escenario de la leyenda de la era de los dioses. Considerando las leyendas de Uruk y los registros de Gilgamesh, el rey más antiguo, se preguntó qué versión encontraría. ¿El rey sabio? ¿El joven Gil? ¿O el iracundo? Antes de pensar en eso, debería averiguar por qué morí. Incluso en los inicios de la era de los dioses, Uruk no era un infierno donde los bebés morían al nacer. Simplemente los dioses, las especies fantasmales y el maná habían alcanzado su máximo esplendor. El lugar donde nació Ryuya era claramente anormal, definitivamente no era un lugar común. El linaje del rey dragón blanco y el hada de Avalon que elegí no son especies fantasmales comunes, están entre las más poderosas. Incluso de bebé, deberían proporcionar algo de maná para su autoprotección. ¿Morir al instante, donde nací?
Cerrando los ojos, Ryuya reflexionó sobre sus posibles lugares de nacimiento, pero después de un largo tiempo, descartó todas las ideas que se le ocurrieron. Ninguna escena igualaba a la que recordaba, ese espacio donde el cielo y la tierra parecían fusionarse, existiendo dentro de un sueño. Sistema, inicia la segunda simulación. Por favor seleccione los talentos que desea llevar. Elijo al rey coronado por el sol, a Rasomón y a la nación eterna. En el simulador de vida, los noble fantasmas también estaban categorizados como talentos, por lo que Debla de Oathwood Obsession y Rasomón ocupaban cada uno un espacio. Eligió específicamente a Rasomón, sabiendo que podía generar su propio mundo. De ser necesario, podría esconderse primero dentro de Rasomón para ver si sobrevivía. Comienza la simulación. Talentos confirmados. Rasomón, S, Rey Coronado del Sol, S, la Nación Eterna, SS. Naciste. Era el mismo mundo infinito de antes. Esta vez, al nacer, Ryuya sostenía una puerta en miniatura en su mano, Rasomón. Auge. Al comprender la voluntad de su amo, en el momento en que nació Ryuya, Rasomón se expandió instantáneamente a su forma completa. Aunque Ryuya era solo un bebé y no podía proporcionar maná, Rasomón era un fantasma noble de rango S con conciencia propia y reservas de maná. Proteger a Ryuya no era un problema. No morí. Éxito. Con un suspiro de alivio, Ryuya se encontró dentro de Rasomón, rodeado de montañas y ríos. El paisaje, hermoso como una pintura, era el mundo que una vez albergó a innumerables Oni. Pero tras la purga del Señor Delfín, no quedó ni un solo Oni. El mundo había vuelto a ser hermoso. Ryuya, siendo todavía un bebé, notó que gradualmente aparecían allí ríos, vegetación y más. Rasomón estaba absorbiendo activamente maná del exterior, de este lugar desconocido, y creciendo de forma independiente. Bajo la protección de Rasomón, sobreviviste. Descubriste que el maná en este espacio era tan denso que era casi tangible. Creciste gradualmente aquí. Después de 7 años, con el linaje del Rey Coronado del Sol, poseías cierta capacidad para protegerte. Decidiste intentar ver el mundo exterior. Rasomón, abre. Dentro de Rasomón, Ryuya, de 7 años, bendecido por la leyenda del Rey Coronado por el Sol, había crecido hasta parecerse a un adolescente de 14 o 15 años. Cuando Rasomón abrió su puerta hacia el exterior, vio un mundo de color. Esta densidad de maná, tienes que estar bromeando. Habiendo experimentado el mundo al final de la era de los dioses y presenciado el declive del misterio en la era moderna, Ryuya sintió el maná abrumador surgiendo hacia él y se dio cuenta por primera vez de lo aterrador que era este mundo. Esta intensidad de maná es solo superada por la de la propia raíz. No me extraña que muriera al instante al nacer. Sobrevivir en este entorno sería difícil para cualquiera. Debido a que había usado la lanza sagrada Rongominiad para abrir un camino hacia la raíz, Ryuya había vislumbrado ese majestuoso punto final. Al descubrir que este mundo poseía una intensidad solo superada por la raíz, incluso sospechó que este podría ser el lugar de nacimiento de los propios dioses. Pero, está demasiado tranquilo. No hay seres vivos aquí. Al observar el mundo en completo silencio, lo encontraste saturado de maná. El maná inundó tu cuerpo casi violentamente. Una persona común probablemente explotaría al instante. De no ser por el mundo autocontenido y sellable de Rasomón, probablemente tú tampoco habrías sobrevivido. Al no encontrar señales de vida, vagaste sin rumbo mientras dependías de Rasomón para crecer. Un año después, viste una figura colosal. Al contemplar la majestuosa figura, Ryuya vio a una diosa de una belleza impresionante. Su cabello plateado brillaba como un mar de estrellas. Se escuchó un temblor, como la resonancia de un alma. Unos ojos carmesí, como estrellas, observaron a Ryuya, aparentemente sorprendidos de que una criatura tan diminuta hubiera aparecido cerca de ella. Tú eres, la madre de los orígenes, Tiamat. Qué majestuosa era su forma. Qué divina era su apariencia. Qué cálido era su amor benévolo. En cuanto vio a Tiamat, una sensación extrema de seguridad lo invadió. Aún más impactante que esta intensa sensación de pertenencia fue el hecho de que el maná perpetuamente violento que lo rodeaba se calmó, como si estuviera bloqueado. Cuando recuperó la razón, reconoció el nombre del ser que tenía delante. Uno de los 7 males de la humanidad, la bestia segundo, que sostiene el logos de la regresión, la madre de los orígenes, Tiamat. Tú eres Tiamat. Este lugar es, el mar de los números imaginarios.
Al darse cuenta de dónde estaba y comprender por qué el maná era tan violento, Ryuya pareció verlo, la luz y las sombras más allá de las tenues y vaporosas barreras en el borde del mundo, que era un océano interminable. En ese espacio entre el cielo y la tierra flotaban débilmente innumerables burbujas, algunas brillantes, otras oscuras, envueltas en brumas luminosas y brumosas y runas oscuras y misteriosas. Materia infinita, maná ilimitado, un mundo sin fin a la vista convergió aquí. Mundos naciendo y mundos destruyéndose, todos aparecieron simultáneamente. ¿Burbujas mundiales? ¿Muros mundiales? Entonces, el lugar en el que estaba era el legendario mar de números imaginarios. Justo cuando Ryuya finalmente entendió dónde estaba, la madre de los orígenes, Tiamat, volvió a emitir un sonido. Con una serie de aara, Rasomon tembló violentamente. Ryuya sintió como si algo estuviera rompiendo su existencia, seguido de, capítulo 33 Te amo, Tiamat a Aara, mientras Rasomon temblaba violentamente, la gran diosa Tiamat intentaba entrar en este pequeño mundo dentro del mar de números imaginarios. Acompañado por una serie de crujidos, Ryuya percibió la impotencia de Rasomon. Como fantasma noble de rango S, Rasomon era un artefacto sagrado e incomparable que había sellado a innumerables Oni durante un milenio. Desafortunadamente, el poder físico actual de Ryuya era demasiado débil, por lo que el noble fantasma no podía liberar su verdadera fuerza, razón por la cual era tan vulnerable contra Tiamat. Aunque, incluso con todo su poder, Rasomon probablemente tendría dificultades contra Tiamat. Rasomon, déjala entrar. Después de que Ryuya dijo estas palabras, vio como la figura colosal se encogía rápidamente hasta convertirse en una chica increíblemente hermosa, que parecía tener unos 17 o 18 años y era aproximadamente del tamaño de un humano, caminando hacia él. Aunque su boca produjo el incomprensible aara, el significado fue transmitido directamente a su alma. Comprendió que ella preguntaba quién era. Ryuya miró a Tiamat, sin saber qué responder. Al conocer a Tiamat, finalmente comprendiste que naciste en el mar de los números imaginarios. Al contemplar a la afligida madre de los orígenes, desconocías cómo surgió la Tiamat de este mundo. Pero era evidente que Tiamat había sido abandonada. Sintiendo su lamento, su dolor, su resentimiento por haber sido abandonada por sus propios hijos, recordaste todas tus experiencias pasadas en ese momento. La joven Yukino Shita Yukino, abandonada por sus padres, vive una vida como una muñeca. Morgan Le Fay Pendragon, maldita por su maná, solitaria como una bruja. La súcubo Merlin, nacida en sueños y deseando perecer en ellos, buscando una falsa felicidad para llenar su vacío interior. Artoria, eternamente atada al deber del rey, conoce el futuro pero decide afrontarlo con valentía. Vivian, observando el mundo, es simplemente una artista arrastrada a la refriega, desarrollando emociones que no debería poseer. Y Vortigern, Uther, el pueblo de Gran Bretaña, la obsesión milenaria de Rasomon, los Youkai de Japón, basándote en tus experiencias pasadas, pudiste comprender el odio de Tiamat nacido del abandono y sentir su dolor. Bajo la luz oscilante en su palma, la miró directamente a los ojos estrellados. Aunque veía caos y vacío sin razón ni personalidad en su interior, Ryuya descubrió que Tiamat seguía protegiéndolo. Las mareas caóticas del exterior estaban bloqueadas por ella. Incluso sin personalidad ni intelecto, ella protegía instintivamente a su hijo simplemente porque Ryuya era humano. ¿Quién eres? Soy, una intensa tristeza lo invadió. Extendiendo la mano, Ryuya tomó la de Tiamat. Mientras sus dedos se entrelazaban, Ryuya habló. Yo soy quien ha venido a salvarte, Tiamat. ¿El que me salva? Después de un breve momento de asombro, Tiamat pareció escuchar algo increíble. ¿El que me salva? ¿El que me salva? ¿Me abandonarás? Bajando la cabeza nuevamente para mirar a Ryuya, la madre de los orígenes preguntó. ¿Me dejarás de lado? ¿Me harás daño? ¿Me rechazarás? Las preguntas rápidas surgieron de un interrogatorio profundo. Ya traicionada por los dioses e incluso rechazada por la humanidad, Tiamat había estado prisionera en el mar de los números imaginarios durante ones infinitos. Su razón, sabiduría y personalidad se habían desvanecido, dejando solo el instinto. Miró a Ryuya, buscando una respuesta. No te abandonaré. No te dejaré de lado. No te haré daño. No te rechazaré. La distancia entre Ryuya y Tiamat se cerró gradualmente hasta que pudo sentir su respiración, aunque Tiamat no tenía el concepto de respirar. Mirándola directamente, Ryuya dijo lentamente. Tiamat, mi nombre es Ryuya. Siempre te amaré.
Al encontrar el amor y todo lo que anhelaba en ti, Tiamat, quien había perdido su personalidad en el mar de números imaginarios, comenzó a seguirte desde este momento. Como la bestia que sostenía el logos de la regresión, influenciada por tu existencia, Tiamat comenzó a cambiar. Usando automodificación, alteró su santo gráfico, dejando atrás su majestuosa forma de más de 60 metros de largo para transformarse en una forma humana normal. Aunque este proceso tomó tiempo, en el mar de los números imaginarios, el tiempo no fue un problema para ti. Simultáneamente, gracias a tu presencia, Tiamat, que ya no se aferra al pasado y ha desarrollado una nueva personalidad a tu lado, también abandonó todo lo que la obsesionaba. Ya ni siquiera buscó la regresión, simplemente te acompañó como tu amada. Para Tiamat, los dioses la abandonaron y la humanidad la olvidó. Anteriormente, impulsada por el instinto maternal, quiso proteger este mundo. Pero, claramente rechazada por todo el mundo, ya no quería aferrarse a obsesiones pasadas. Habiendo recuperado la razón y dando a luz a una nueva personalidad, lo único que esta Tiamat perseguía ahora era permanecer a tu lado como la única y bestia. Tras redefinir el sentido de su existencia y transformarse, Tiamat ya ni siquiera fue rechazada por el mundo. Pudo regresar a la tierra de Mesopotamia y descender como diosa. Tía, vámonos. Habiendo permanecido en el espacio imaginario por un tiempo desconocido, Ryuya ahora estaba completamente desarrollado. Aunque no poseía los linajes de hada, dragón rojo o dragón blanco en esta vida, su autoridad como rey coronado por el sol jugó un papel muy importante. Como ser humano, podría considerarse en la cima, con todos sus parámetros superando incluso su era británica, pasando de Amasa a Junto a Ryuya, Tiamat apareció en su forma humana habitual. Incluso los enormes cuernos de su cabeza se habían convertido en pequeños y adorables cuernos negros. Después de todo, llevar constantemente esos enormes cuernos era algo incómodo para su trabajo reproductivo con Ryuya. Aunque ella era la madre de los orígenes, nacida del cielo y de la tierra, y había esculpido a todos los dioses de este mundo, esta era la primera vez que experimentaba estos asuntos nunca antes tocados. Nunca dudó ni cuestionó nada sobre Ryuya. Al igual que desde el momento en que se conocieron, Tiamat creía profundamente que Ryuya la amaba, y ella lo amaba a él. Las pálidas yemas de sus dedos tocaron el nodo que conducía al mundo de Mesopotamia, y sus figuras desaparecieron del mar de números imaginarios. Capítulo 34. La diosa del inframundo, Ereshkigal. En la más antigua era de los dioses, el inframundo no era un simple concepto ni un espacio nebuloso. Era un reino de muerte, enterrado en las profundidades de la tierra, entre incontables abismos. En otras palabras, si cavaras lo suficientemente profundo, podrías llegar al inframundo y conocer a su única diosa. Dentro de un cañón sin sol, los senderos escarpados se cubrían de sombras interminables. Un río negro y puro fluía en la distancia. Ereshkigal, fabricando diligentemente jaulas para encerrar almas, suspiró con impotencia. ¡Ay, me envían tantas almas cada día! Humanos, otras razas, ¿qué están haciendo? ¿No puede ser un poco más pacífico? Ese rey Gilgamesh, mientras ardían varios fuegos del alma retorcidos y chillones, había numerosas jaulas con forma de lanza a ambos lados. Debido a la naturaleza única del inframundo, las almas que llegaban aquí después de la muerte eran todas espíritus sin cuerpos físicos. Con el tiempo, estas almas perderían sus recuerdos y sabiduría, volviendo gradualmente a la sustancia primordial más básica antes de disiparse y transformarse nuevamente en mana para reponer el mundo. Incapaz de soportar ver a las almas disiparse de esa manera, incapaz de soportar verlas perecer tan completamente, la señora del inframundo, Ereshkigal, aparentaba ser una diosa fría y despiadada, pero en realidad, se preocupaba profundamente por todos los seres vivos. Trabajó duro para crear dispositivos de protección llamados Kurkigal, jaulas de lanzas, herramientas cruciales para ralentizar la disipación de las almas. Sois unos ruidosos, entrad en silencio y comportaos. Sus palabras sonaban tsundere y enojadas, pero el corazón de la diosa era suave. No quería que ninguna alma simplemente desapareciera. Mientras se encontraba ocupada manteniendo las operaciones del inframundo, de repente miró hacia arriba. ¿Quién está ahí? Se levantó con cautela y miró hacia el abismo que se extendía ante ella. El pasadizo, por lo general demasiado familiar, ahora encendió todas sus alarmas internas. Su intuición percibió un aura de miedo. Simultáneamente, los residentes de los innumerables Kurkigal a su lado también lo sintieron. Ya no aletargados, percibieron un peligro inmenso.
Gracias a tu existencia, Tiamat alteró su santo gráfico, desechando la mayoría de sus instintos, aspectos como hija del destino y madre primordial, en el mar de los números imaginarios. Tiamat, ahora formalmente existente como diosa, ya no fue rechazada por el mundo de Mesopotamia. Las yemas de tus dedos tocaron el nodo que representa el otro mundo. Sin que la voluntad del mundo te impidiera hacerlo, Tiamat y tú regresaron fácilmente a Mesopotamia. Mirando el abismo oscuro con olor a inframundo que te rodeaba y a la diosa de cabello dorado y ojos rojos frente a ti, su rostro exquisito lleno de pánico y una expresión tonta, la encontraste algo familiar. Después de pensarlo un momento, recordaste que ella era la diosa del inframundo Ereshkigal. Madre diosa Tiamat. Para todos los dioses de Mesopotamia, Tiamat era la diosa madre creadora de todo. El recuerdo de esta diosa era vago, pues para cuando nació Ereshkigal, Tiamat ya había sido exiliada por Anu y Marduk. A pesar de esto, Ereshkigal pudo reconocer la existencia de Tiamat de un vistazo. Aunque la madre primordial había alterado su santo gráfico, Tiamat seguía siendo Tiamat. La conexión que surge del linaje y el origen espiritual no dejaría que Ereshkigal la confundiera. Su cuerpo coronado temblaba incontrolablemente. En ese momento, Ereshkigal solo sentía desesperación. ¿Qué hacer cuando la diosa primordial desciende repentinamente? ¿Cómo puedo mantenerme a salvo? Urgente, por favor, responde. Fuera del templo Meslamtaea, situado entre las montañas del inframundo, escuadrones de Gaia, guardias envueltos en una niebla oscura, patrullaban. Como guardias del inframundo pertenecientes exclusivamente a Ereshkigal, estos leales guardianes tenían complexiones delgadas, llevaban armas en sus cinturas, carecían de mucha inteligencia pero se destacaban en lealtad y eran numerosos. Debido a la naturaleza única del inframundo, estaba separado por 7 puertas. Las almas de cada región eran diferentes. Por ejemplo, las regiones 1 y 2 albergaban a los humanos, las 3 a 5 a las de otras razas, las 6 a los fuertes en vida, y la 7ª era la residencia del propio Ereshkigal. Dentro del templo de la 7ª región, normalmente silencioso con solo la presencia de Ereshkigal, ahora se alojaban 2 personas más. Tía, buenos días. Buenos días, Ryu. Lógicamente hablando, comparado con el inframundo sin sol, el mundo dentro de Rasomón tenía un mejor entorno. Después de todo, Rasomón era un mundo autónomo, y aunque pequeño, seguía siendo un mundo, reconocido incluso por las burbujas mundiales en el mar de números imaginarios. Contenía las formas de vida más básicas, como plantas y agua, con flores visibles por doquier. Sin embargo, para Tiamat, la tierra donde residía carecía por completo de importancia. Ryu. Abandonada por los dioses, desamparada por el mundo, nacida como la madre primordial, Tiamat era como una herramienta usada. Lo primero que haría una persona ciega al recuperar la vista sería desechar su bastón blanco. Tiamat era como ese bastón blanco, carente de presencia. Había vagado sola y desolada durante un tiempo indeterminado hasta que conoció a Arjuya. Entonces comprendió que no necesitaba amar a todos, ni a sus hijos incondicionalmente. Ella también fue alguien que recibió el amor de otro, que obtuvo su verdadera, única y existencia. Ella ancló todo el significado de su existencia en Arjuya. Para Tiamat, cualquier mundo con Arjuya era perfecto, y un mundo sin él era inútil. Mirando a su amado despertar a su lado, Tiamat no mencionó que se había despertado hacía mucho tiempo, ya que había quedado hipnotizada simplemente viendo el rostro dormido de Arjuya. Tía, ¿Ereshkigal está despierto? Tras llegar al inframundo y conocer a Ereshkigal, contrariamente a las expectativas de Arjuya, la reacción de Ereshkigal ante la aparición de Tiamat, tras la sorpresa inicial, fue de alegría. Parecía no tener ninguna sensación de crisis. Ryuya supuso que la verdad sobre el exilio de Tiamat probablemente había sido ocultada por los dioses antiguos, quienes inventaron una nueva narrativa. Después de todo, descartar a su propia diosa madre era algo vergonzoso incluso para dioses centrados en el placer y el beneficio. Ignorante del conflicto entre Tiamat y los dioses primordiales, la ingenua Ereshkigal simplemente creyó que la madre primordial había escapado del mar de los números imaginarios. Rebosante de alegría, incluso quiso compartir la buena noticia con los demás dioses. Por supuesto, Ryuya la detuvo. Identificándose como el esposo de Tiamat, Ryuya le dijo a Ereshkigal que estaban preparando una sorpresa para los dioses y le pidió que ocultara temporalmente su presencia. Debido a que el inframundo era único e inobservable para los demás dioses, y debido a que el ingenuo Ereshkigal aceptó ayudar a Ryuya y Tiamat a preparar la sorpresa, su presencia permaneció sin ser detectada.
Mientras vivía en el inframundo, observando a Ereshkigal y aprendiendo sobre la era Uruk actual, Ryuya descubrió que la personalidad de Ereshkigal era muy similar a la de la amable diosa del frente demoníaco absoluto. A medida que pasaba el tiempo junto a Ereshkigal y Tiamat, también aprendió la situación específica de la tierra de Mesopotamia. Capítulo 35. El anhelo de Tiamat. Leyenda de la era de los dioses. Tras vivir un tiempo en el inframundo, aprendiste sobre la situación actual en Mesopotamia a través de Erel y los recuerdos de algunos difuntos. Primero, los dioses. Desde la antigüedad, la narrativa oficial entre los dioses era que la diosa madre primordial Tiamat solidificó el mundo sacrificándose, creando el cielo, la tierra y a todos sus hijos, incluyendo a los dioses, los humanos y diversas razas de especies fantasmales. El actual rey de los dioses es Marduk. El rey anterior, Anu, ya no se involucra en los asuntos mundanos. Además de ellos, entre los dioses de primera generación como Anu se encuentran el dios atmosférico Enlil y su esposa Ninlil, el dios de la luna Nana, también conocido como Nana Suen, el dios de las plantas Utu, o Shamash, el dios de la sabiduría y el agua Ea, Enki. Después de estos dioses de primera generación, vienen los dioses de segunda generación. Por ejemplo, el dios del sol Utu, hijo del dios de la luna Nana, el dios del pastoreo Laar, el dios de la agricultura Ashnan, etc. Incluso Marduk, el actual rey de los dioses, es un dios de segunda generación, al ser hijo del dios de primera generación Ea. Tras los dioses de segunda generación, vienen los de tercera generación, que incluyen a los dioses de la naturaleza que otorgan bendiciones entre el cielo y la tierra. Por ejemplo, la diosa de la naturaleza y la fertilidad, Ishtar, la diosa del inframundo, Ereshkigal, y algunas otras deidades. Los dioses posteriores a la tercera generación carecen de suficiente autoridad o poder para ser considerados verdaderos dioses mayores, pero aún poseen atributos divinos y pertenecen al panteón. El número de los dioses originales de primera, segunda y tercera generación no es grande ahora, apenas supera el centenar. En contraste, los dioses de menor afiliación son numerosos, y sus descendientes se multiplican hasta cientos de miles. Este es el colectivo conocido como los dioses, los Anunnaki. Más allá de los dioses están los humanos. En Mesopotamia, los humanos son los predilectos de los dioses. Esta tierra alberga numerosas y poderosas ciudades-estado y reyes. Los humanos de diversas ciudades a veces cooperan, a veces se oponen, evocando a los señores feudales de una época turbulenta. Debido a que el mundo se estaba volviendo cada vez más caótico, los dioses crearon a un ser humano para asegurar la fe humana. Recibió bendiciones de diversas deidades, sirviendo como la piedra angular del cielo, creada por los dioses para unificar a la humanidad y, posteriormente, devolverles su fe. Su nombre es Gilgamesh. Tras su nacimiento, Gilgamesh creció a un ritmo asombroso. Rápidamente llegó a gobernar muchas ciudades humanas poderosas. Sin embargo, su orgullo lo llevó a aminorar gradualmente su ritmo y a entregarse a los placeres. Después de los humanos, la última existencia significativa en esta tierra son las especies fantasmales. En la más antigua era de los dioses, el misterio impregna cielo y tierra, un nivel inimaginable en épocas posteriores. Naturalmente, razas extintas hace mucho tiempo prosperan en esta tierra. Hadas, dragones, elfos, demonios, hombres bestia, gnomos, vampiros, ya sean de fantasía o ciencia ficción, aquí residen numerosas especies fantasmales. Si bien la población de una sola raza podría no rivalizar con la de la humanidad, existen más de 100 razas diferentes combinadas, cuyo número total supera al de la humanidad. Estas son las 100 razas. Solías prestar mucha atención a los humanos y miembros de las 100 razas que llegaban al inframundo, escuchando sus historias sobre sus naciones y razas. Gradualmente, adquiriste una comprensión integral de los habitantes del mundo. Ese día, después de despertarte y mirar a Tiamat a tu lado, te preparaste para decirle algo. Tía, quiero ir al mundo humano. Bueno. Tiamat nunca dudó ni se opuso a ninguna de las decisiones de Ryuya. En su opinión, todo lo que hacía su amado era correcto. Sin embargo, tía, no puedes venir conmigo. No. Siguiendo a Ryuya, amándolo, viendo solo su figura en su visión, deseando solo su presencia, desde la perspectiva de Tiamat, el resto del mundo no le importaba. Podía acceder a cualquier petición de Ryuya, excepto a que se fuera, excepto a que no estuviera allí. No quería regresar a un mundo solo para ella. No quería volver a ver el vacío del mar de los números imaginarios. Perder a Ryuya era peor que destruir el mundo entero. Este era el pensamiento singular, obsesivo y obstinado de Tiamat. Tía, escúchame atentamente.
Sosteniendo a Tiamat, la voz de Ryuya era suave. Tía, a pesar de que tu santo gráfico ha cambiado, aparecer precipitadamente en el mundo humano aún sería detectado por los dioses. Después de todos estos años, ninguno de nosotros conoce los pensamientos ni el poder de los dioses. Además, has dejado la mayor parte de tu santo gráfico en el mar de los números imaginarios. No quiero que corras peligro. Sintiendo que las emociones de Tiamat se estabilizaban un poco, Ryuya continuó. Tía, créeme. Erradicaré todas las amenazas que pesan sobre ti en este mundo. Esos dioses inevitablemente enfrentarán el castigo que les corresponde. Habiéndose enamorado genuinamente de la solitaria diosa primordial durante el tiempo que estuvieron juntos, Ryuya no toleraría el peligro que representaban los dioses que se cernían sobre sus cabezas. Aunque sentía que el verdadero propósito de este escenario de simulación de vida podría ser fortalecer a Uruk, ya sea para Uruk o para Tiamat, su enemigo era esencialmente el mismo, los dioses, ¿no? Encontrar el camino correcto dentro de la vida simulada, lograr un final verdaderamente perfecto y garantizar que todos los que le importaban vivieran felices, esa era la intención original de Ryuya. Tras escuchar las palabras de Ryuya, el corazón afligido de Tiamat encontró alivio. Sabiendo que su amado no la abandonaba, no estaba tan angustiada como antes. Pero ella todavía se resistía a separarse. Está bien, tía. Sosteniendo a la bella y encantadora diosa, la voz de Ryuya era suave. Irme al mundo humano no significa que no regresaré. Una vez que me instale, encontraré un pasaje al inframundo y podremos volver a vernos. Después de persuadir pacientemente a Tiamat durante mucho tiempo, Ryuya finalmente persuadió a la diosa primordial. Ella aceptó dejar que Ryuya fuera al mundo humano, pero Tiamat tenía una petición de despedida. Eso fue, Ryu, ¿quieres? Aferrándose tierna y estrechamente a Ryuya, Tiamat en ese momento anhelaba la presencia de su amante, un sabor que no se desvanecería ni siquiera con el paso del tiempo. Capítulo 36. El mejor regalo Eresh. No me molestes. Al escuchar la voz, la diosa del inframundo, que había estado extremadamente ocupada últimamente debido a su abrumadora carga de trabajo, murmuró una queja como si hablara consigo misma. Debido a que el templo Meslamtaea también era conocido como el templo de la fiebre, incluso en el oscuro inframundo, la temperatura aquí era bastante alta. Cubierta por una sábana fina y fresca, la diosa se dio la vuelta, sus ojos se negaban a abrirse. Eresh, deja de dormir. Necesito hablar contigo. Nada es más importante que dormir ahora mismo. Su cabello dorado se desparramó sobre la cama. En su estado de confusión, probablemente soñando con su diligente trabajo, Ereshkigal continuó. Hacer el Kurkigal es muy agotador. No importa si la diosa madre no ayuda, pero ese humano llamado Ryuya es claramente fuerte, pero no hace nada. Es tan injusto. ¿Ah, sí? Entonces debería ayudarte a hacer el Kurkigal, Ereshkigal. Claro. Después de todo, tú también eres una invitada. No puedes pasarte el día mirando a la diosa madre y demostrándole tu cariño. No es que yo no sea bonita, habiendo estado sola y aislada en el inframundo por tanto tiempo, y solo pudiendo salir tomando prestado el cuerpo de su hermana Ishtar, e incluso entonces solo por la noche, el corazón de Ereshkigal anhelaba ver el mundo humano. Anhelaba interactuar con los demás, pasar tiempo con los humanos. A pesar de ser la diosa del inframundo, era muy cariñosa. De hecho, con solo tener una conversación formal con ella, aunque fuera breve, se ganaba una gran simpatía. Se trataba de la inocente y encantadora Ereshkigal, una de las famosas heroínas fáciles de conquistar de Chaldea, miembro de las 4 amigas fuera del escudo. N/T. 4 amigas fuera del escudo parece ser un término chino, que se refiere específicamente a las 4 sirvientas. Juana de Arco, Alter, Meltrillis, Ereshkigal y Okita Souji. Se llaman así porque las 4 han expresado claramente su afecto por Fujimaru Ritsuka. Murmurando sus verdaderos sentimientos mientras dormía, Ereshkigal de repente se dio cuenta de algo. Ryuya-sama. Se incorporó de golpe, asustada, sin darse cuenta de que la fina sábana se había deslizado, sin importarle en absoluto la exposición. Al ver a Ryuya de pie junto a su cama, Ereshkigal se llenó de vergüenza e indignación. ¿Y si descubriera mis pensamientos secretos? ¿Silenciaría a una diosa para que yo no supiera nada? Su comportamiento ansioso y temeroso era como el de un gatito maullando, encogiéndose tímidamente hasta convertirse en una pequeña bola en la cabecera de la cama. ¿Podrías ponerte algo de ropa primero? Un poco exasperado por la estupidez de Ereshkigal, Ryuya pasó la mayor parte de su tiempo con Tiamat y tuvo menos interacción con Ereshkigal.
Sumado al hecho de que la chica parecía tenerle bastante miedo a Tiamat y nunca había iniciado contacto con Ryuya, sus interacciones se limitaban principalmente a conversaciones sobre las diversas razas del mundo humano. Hasta el momento, su relación no era particularmente cercana. Al descubrir que cierta diosa del inframundo dormía sin vestir nada, se dio la vuelta y salió de la habitación de Ereshkigal, preguntándose si debería haber llamado primero. No importa. Viendo lo profundamente que dormía, tocar la puerta probablemente no la habría despertado. Dentro de la habitación, mirando aturdida la figura de Ryuya que se alejaba, Ereshkigal procesó que no estaba soñando. En cuanto a vestirse, al mirar hacia abajo, vio algo que había visto innumerables veces. El grito de Ereshkigal incluso atravesó las puertas de toda la séptima región. Un rato después, Ryuya-sama, ¿para qué necesitaba verme? Llevando su corona dorada y un espléndido vestido de rayas rojas y negras, Ereshkigal notó que Tiamat no estaba con Ryuya. En su memoria, ambos siempre estaban juntos. Aunque desconocía cómo Ryuya se había convertido en el amado de Tiamat, Ereshkigal comprendía su gran poder. A pesar de todas las ventajas que poseía en el inframundo, aún le faltaba confianza para derrotarlo. Su poder de combate definitivamente no estaba al nivel de un dios de tercera generación, sino en la cima de los dioses de segunda o incluso primera generación. De pie, con las manos entrelazadas sin descanso, Ereshkigal no estaba segura de por qué Ryuya la buscaba. Te lo he dicho muchas veces, no es necesario que me llames Sama. Suspirando, Ryuya le hizo un gesto a Ereshkigal para que se relajara y se sentara. Eres una chica encantadora, solo que un poco, bueno, no la más lista del mundo. ¿Por qué estás tan nerviosa? No te voy a comer. ¿Lo encantador? Sus perspectivas al observar las cosas y comprender los problemas eran completamente diferentes. Ereshkigal ignoró inconscientemente el comentario de Ryuya sobre su falta de perspicacia y solo registró la palabra encantadora. Al ver a la chica ruborizada y tartamudeante, Ryuya sintió la repentina necesidad de burlarse de ella. Así es. Una diosa encantadora y hermosa, grande y cariñosa con la humanidad, ¿no eres tú? No soy tan sobresaliente, su cuerpo se sacudió levemente. Murmuró cabizbaja. El rojo de sus ojos brillaba con más intensidad. Ereshkigal estaba feliz. Pero entonces, mientras la oscuridad del inframundo descendía, la sombría energía de la muerte persistía. Rodeada de páramos desolados y decadencia, incluso Ereshkigal sabía que ella era la diosa del inframundo, una deidad que solo podía traer calamidad y desgracia. Se quedó en silencio, cabizbaja, con los ojos llenos de lágrimas. En ese instante, Ereshkigal recordó su prolongada soledad y aislamiento. Sí, nacida en el inframundo, sin haberlo abandonado jamás, Ereshkigal solo anhelaba una pequeña flor. Sin embargo, incluso eso estaba fuera de su alcance, y nadie acudía al inframundo para hacerle compañía. Ella solo podía permanecer sola en el inframundo día tras día, interactuando únicamente con espíritus sin mente. De vez en cuando llegaban almas recién fallecidas, pero temían su divinidad. Francamente, Ereshkigal se alegró mucho cuando Tiamat y Ryuya llegaron. Porque al menos alguien estaba con ella. Al menos alguien le habló. Aunque los ojos de Tiamat solo estaban para Ryuya, y sus muestras de afecto a veces hacían que Ereshkigal se sintiera un poco abrumada, ella todavía estaba feliz. Pero debajo de esta felicidad se escondía un matiz de envidia. Como niña, diosa, Ereshkigal también quería ser elogiada, felicitada y apreciada. Pero nadie jamás entendió este sentimiento. Ahora, al observar a la diosa autocompasiva, Ryuya sintió una punzada de compasión. Después de todo, Ereshkigal era una niña buena y obediente. ¿A quién no le gustaría una niña así? ¿Calamidad y desgracia? No, no lo creo. El mundo al que te enfrentas, Eresh, definitivamente no es una tierra sin esperanza. Invocando a Rasomon en su mano, Ryuya abrió su mundo interno, sincronizándolo con el inframundo de Ereshkigal. Como los dos mundos completamente diferentes chocaron, debido a que Rasomon había sellado previamente a Oni, su mundo tuvo una compatibilidad significativa con el inframundo. Junto con Ereshkigal, que no se resistía sino que facilitaba activamente la fusión, Rasomon y el inframundo lograron un cierto grado de unidad. Esto es, al observar las flores y plantas que nunca podrían crecer en el inframundo, a pesar de que el área afectada por Rasomon solo estaba alrededor del templo, Ereshkigal ya estaba profundamente satisfecho. Eresh, aunque parezca extraño viniendo de mí, debo decir esto.
En este mundo de sombras y oscuridad, esta tierra apocalíptica donde no puede crecer la vida, la diosa llamada Ereshkigal ha salvado innumerables almas, proporcionando un lugar habitable para los perdidos y errantes. Quizás a los ojos de los demás, seas la diosa del inframundo. Pero a mis ojos, eres la única flor en esta oscuridad infinita, la flor del inframundo. Anhelaba flores, un milagro que jamás había visto a pesar de incontables siglos. Su corazón se llenó de felicidad al escuchar las conmovedoras palabras de Ryuya, bañada por una sensación de validación sin precedentes, el corazón de Ereshkigal se embriagó. Una calidez nunca antes sentida se extendió por su interior. Incluso si la era de los dioses terminara y ya no quedarán almas en esta tierra, Ereshkigal seguía sintiendo una calidez increíble. Como si la brillante luz del sol brillara sobre el desierto, como si innumerables recuerdos de sueños iluminaran este lugar, el anhelado deseo de que las flores florecieran en el inframundo finalmente se cumplió. Incapaz de mantener por más tiempo su dignidad y autoridad divinas, Ereshkigal, murmurando algo, tomó una determinada resolución. Gracias, Ryuya-sama. Este es realmente el mejor regalo que he recibido.